Acto seguido, miembros de la División de Seguridad de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas proceden a realizar el doblado del sagrado emblema de nuestra tierra chanca, la tierra andahuaylina, la pradera de los celajes. Nuestras principales autoridades se van a dirigir al estrado oficial para testimoniar y presenciar este acto solemne por el 199 aniversario de la creación política de Andahuaylas. Miembros de la División de Seguridad de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas están procediendo al doblaje de la bandera de la tierra chanca. Agradecemos la presencia de autoridades no solamente de la región Apurímac, sino también de otras regiones, como el alcalde de la provincia de Lamas, de la región San Martín, el último reducto de los chancas, que se han constituido en nuestra tierra como su tierra también. Bienvenidos a ellos, así como también a las delegaciones de las diferentes provincias de nuestro departamento de Apurímac, hoy región Apurímac. El capitán de infantería, Bojorquez Flores Juan Andrés, jefe de la línea, rendirá los honores correspondientes al ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, alcalde de la provincia de Andahuaylas, e invitará a presentar su saludo a la bandera de guerra y ocupar su lugar en la tribuna de honor. Señor alcalde de la provincia de Andahuaylas, ¿se va a dar inicio a la ceremonia? El Perú, orgulloso de valores que reflejan en su historia sentimientos de dignidad y de esperanza. La figura de sus héroes sustentará los valores espirituales, morales y patrióticos que requiere en una mística profunda por el logro de sus destinos. Acto seguido, señoras y señores, en esta trascendental ceremonia se efectúa la cordial invitación al señor alcalde de la provincia de Andahuaylas, ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, para que tenga el honor de izar la bandera de nuestra patria, el Perú. Acompañan
Sí, en efecto, acompañan a la primera autoridad provincial. Los jefes de instituciones y autoridades, representantes del gobierno regional de Apurímac, la congresista de la República, Elizabeth Taipe Coronado, y altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Así es, señoras y señores, en este momento, al compás de la banda de músicos, ya se alistan para poder proceder al izamiento del pabellón nacional. Ahí está el alcalde, el ingeniero Abel Manuel Cerna Herrera, que está encabezando la delegación, la comitiva para proceder al izamiento de nuestro bicolor nacional. Porque desaparecen con la gente. ¡Presente! ¡Armas! 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 Procedido al izamiento del pabellón nacional. Bandera a la de la victoria, puro símbolo de la libertad, nido caliente de leyendas, yema fecunda de viriles frutos, meta ideal de las claras conciencias. Bandera a la de la victoria, Abraham Valdelomar.
La bandera es la noble compañera de los hombres, en las ondas y en las cumbres. La bandera es más grande, la bandera es más bella, cuando más del suelo se levanta. Señoras y señores, a continuación, todos de pie, sin prendas en la cabeza, y con el mayor fervor patriótico, entonaremos juntos las sacrosantas notas del himno nacional del Perú. ¡Agrupamiento presente! ¡Armas! ¡Viva el Perú! ¡Armas! Andahuaylas, creada como provincia por el libertador Simón Bolívar el 21 de junio de 1825, extiende sus brazos para saludar y acoger a nuestros visitantes que llegan de distintas regiones del país, de todas las sangres, a esta tierra donde se siembra la quinoa de 1000 colores. En esta singular mañana de cariño, de compromiso al fortalecimiento de nuestra patria chica llamada Andahuaylas, juntos, autoridades y pueblo, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, vamos a renovar una vez más el compromiso para seguir bregando
por nuestro desarrollo. Acto seguido, el jefe de la División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, suboficial superior o Policía Nacional del Perú, en situación de retiro, Manuel Ramírez Abanto, efectuará la cordial invitación al Pleno del Consejo Municipal de Andahuaylas para que de manera conjunta tengan el honor de enarbolar la bandera de la nación chanca. De la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, a nombre de los 20 distritos de campesinas, centros poblados, os invito a izar la bandera de Andahuaylas. En este momento, señoras y señores, las autoridades de nuestra Andahuaylas, los señores regidores, van a tener el compromiso de poder realizar el izamiento de nuestro tricolor, de nuestra bandera de la provincia de Andahuaylas. La provincia de Andahuaylas, una de las 7 provincias que conforman la región Apurímac en el sur del Perú, creada por decreto del libertador venezolano Simón Bolívar el 21 de junio de 1825, formando entre otras el departamento de Ayacucho. Posteriormente fue segregada por la ley 28 de abril de 1873 para formar el departamento de Apurímac. La provincia de Andahuaylas, que integra la región Apurímac, es cuna de la cultura chanca, cuya historia está ligada a la nación inca, con quienes sostuvieron una prolongada guerra y una colosal batalla. El ejército de los chancas, liderado por Anjoayo, rebeldes amantes de su libertad, antes de ser avasallados, prefirió su propio destierro a la selva, a Lamas, a San Martín, como lo demuestra la historia, y que aquí están nuestros hermanos de Lamas encabezados por su alcalde y los regidores. Andahuaylas también ha participado en la guerra de la independencia, con valerosos hombres de esta tierra que contribuyeron a la independencia de nuestro país. Izamiento de la bandera de Andahuaylas. Para nuestra bandera, Andahuaylas, la grande.
De esta manera, señoras y señores, se ha procedido al izamiento de la bandera de Andahuaylas, que representa los colores de nuestra tierra, que representa ese ánimo, ese coraje, esa decisión que cada uno de nosotros debemos tener en cada uno de nuestros actos, trabajando unidos con nuestras autoridades, con nuestros jefes de instituciones y con el pueblo organizado, como lo estamos haciendo hoy, venciendo toda clase de dificultades, venciendo obstáculos, pero Andahuaylas es grande y seguirá siendo grande. Andahuaylas. Agradecemos la importante presencia de la congresista apurimeña en el Congreso, doña María Elizabeth Taipe Coronado, el reverendo padre Bernardo Arevalo, pastor, asimismo de la señora Jacqueline Elizabeth Leguía Alarcón, subprefecta de la provincia de Andahuaylas, altos oficiales del Ejército Peruano y de la Policía Nacional. Es una linda oportunidad para justamente, junto a las autoridades, vivir un día de entusiasmo, de alegría y emoción en esta fecha trascendental en la que celebramos el 199º aniversario de nuestra creación, en vísperas del bicentenario. Distinguidas autoridades, señores jefes de instituciones públicas y privadas, delegaciones escolares, delegaciones de entidades gremiales, sociales, culturales y deportivas, población en general. En este histórico día en que vibran de emoción los corazones de los andahuaylinos, a nombre del alcalde de la provincia de Andahuaylas, ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, les ofrecemos el saludo cordial y la más cálida bienvenida a la pradera de los Celajes, cuna de los aguerridos chancas y la tierra de José María Arguedas. Es para reencontrarnos y abrazarnos con ocasión del 199º aniversario, 199 años de creación política de la provincia de Andahuaylas, con el firme compromiso de seguir trabajando unidos férreamente para alcanzar las metas de progreso y desarrollo en cada uno de nuestros pueblos, fortalecidos aún más con la presencia de personalidades que llegan de diferentes puntos de nuestra patria, como el alcalde y regidores de la provincia de Lamas, de la región San Martín, representantes del gobierno regional de Apurímac, alcaldes de las diferentes provincias, como de Chincheros, de Grau, consejeros regionales, los señores alcaldes de los distritos, en fin, una serie de autoridades y personalidades que engalanan este día y, por supuesto, el anfitrión de este acontecimiento, el alcalde de Andahuaylas, ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, que preside la ceremonia. Precisamente él, nuestro alcalde, va a tener a su cargo el discurso de orden, el mensaje por el 199 aniversario de la creación política de la provincia de Andahuaylas. Entonces queda con nosotros el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera.
Distinguidos ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra de Andahuaylas, señores regidores provinciales, señora congresista de la República María Elizabeth Taipe Coronado, reverendo padre Bernardo Arévalo Pastor, párroco de Andahuaylas, señorita Jacqueline Leguía Alarcón, subprefecta de nuestra provincia, teniente coronel Pedro Moncada, comandante del batallón de ingeniería, teniente coronel de infantería Roberto Grados, comandante del batallón de infantería 241, teniente coronel de infantería Sigui Usquiano Elías, director del Colegio Militar Anjoaillo, señor comandante PNP José Antonio Padilla Reinaga, jefe encargado de la división policial de Andahuaylas y Chincheros, señor comandante de la Policía Nacional del Perú Sergio Cristian Ortiz Galván, comisario de Andahuaylas, señor Carlos Osjo Quispe, consejero delegado del Gobierno Regional de Apurímac, doctor Edgar Luis Martínez Guamán, rector de la Universidad Nacional José María Arguedas, al señor rector de la Universidad Tecnológica de los Andes, Humberto Arévalo, distinguidos y apreciados señores alcaldes provinciales, Gustavo Gutiérrez Ortiz de la provincia de Chincheros, doctor Luis Alberto Wharton Quintanilla, alcalde provincial de Grau, autoridades presentes y pueblo en general. Nos encontramos hoy 21 de junio reunidos con ocasión de nuestro 199 aniversario de nuestra provincia, en esta plaza histórica, testigo de grandes luchas de nuestro pueblo de Andahuaylas. Y en primer lugar quiero agradecer a Dios Todopoderoso que hace posible que el día de hoy estemos reunidos, toda la ciudadanía, para conmemorar este nuevo aniversario. Pero también quiero el día de hoy agradecer a nuestro pueblo de Andahuaylas por darnos la confianza para poder dirigir sus destinos y encaminar al progreso y al desarrollo esta amada provincia que nos ha visto nacer y nos verá morir. ¿Cómo no recordar que en el año 1825 el libertador Simón Bolívar crea políticamente esta provincia pujante, la más importante del sur del país y la más importante de la región Apurímac? Andahuaylas es una tierra bendita, cuna del taita José María Arguedas, de los ubérrimos chancas, pradera de los celajes, llena de historia y tradición. Y hoy como autoridades queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando en bienestar de cada uno de nuestros 20 distritos que conforman esta provincia, de nuestros 96 centros poblados, nuestras 210 comunidades. A lo largo de este año y 6 meses de gestión que venimos emprendiendo, con bastantes dificultades y problemas a nivel social, político y económico que afronta el país, nos estamos encaminando en ser una de las provincias con mayor inversión en la región Apurímac. En estos primeros meses de nuestra gestión, debemos de anunciar a nuestro pueblo que estamos invirtiendo más de 53 millones de soles, ejecutando 30 proyectos, 14 de los cuales ya fueron inaugurados y entregados a nuestro pueblo en los diferentes distritos, barrios, centros poblados, comunidades. 16 proyectos se encuentran en pleno proceso de ejecución y que serán inaugurados en las próximas semanas y en los próximos meses, de esta forma atendiendo las necesidades básicas de nuestra población. Por ello es que nos sentimos satisfechos que, a pesar de no vivir momentos
fáciles en nuestro país y todo lo contrario, vivir una recesión económica, nos ubicamos en el primer lugar de inversión en la región Apurímac. Pero también el día de hoy quiero anunciar a nuestro pueblo que tal vez el logro más importante que hemos logrado en estos primeros meses de gestión es hacer realidad uno de los proyectos más importantes y anhelados por nuestro pueblo hace más de 20 años, que es el proyecto del saneamiento básico del Valle del Chumbau, que va a beneficiar a los distritos de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera, a más de 87,000 habitantes, y que gracias a las gestiones que hicimos ante el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción y a la señora ministra de esta cartera, Jania Pérez de Cuellar, a quien quiero agradecer públicamente, se ha iniciado ya los estudios en el mes de mayo con una partida inicial de 6.400.000 soles que ha sido transferido por parte del Ministerio de Vivienda y que en los próximos 11 meses tendremos para culminar este proyecto importante y dar inicio a lo que será este proyecto con una inversión de más de 450 millones de soles, convirtiéndose en el proyecto más grande de la región Apurímac y que solucionará definitivamente los problemas básicos de la falta de agua y el tema del desagüe, con colectores en la margen derecha e izquierda de nuestro río Chumbau, con captaciones en la parte alta de San Jerónimo y con una planta de tratamiento de aguas residuales en la parte baja del distrito de Talavera. Proyecto que nos servirá para poder canalizar otros proyectos de impacto provincial. Y así como este proyecto, venimos ejecutando proyectos importantes de servicios públicos, como nuestro Coliseo Nación Chanca, que en los próximos meses será entregado, totalmente renovado, en beneficio de nuestra niñez y nuestra juventud. Igualmente nuestro Parque Infantil Huarmacuyay, para nuestros niños que han estado abandonados durante más de 8 años. Y asimismo, los próximos meses inauguraremos la moderna piscina municipal temperada y techada de nuestra provincia de Andahuaylas, con una inversión de más de 4,5 millones de soles, que nos encontramos ya en trabajos finales de ejecución. Y queremos esta mañana, con motivo de nuestro aniversario, reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando por nuestro pueblo, por esos sectores olvidados donde anteriormente no había presencia del Estado y particularmente de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Por ello es que queremos el día de hoy exhortar a la unidad de nuestros 20 distritos de nuestra provincia, a la unidad de toda nuestra provincia de Andahuaylas, de los hombres y mujeres que habitamos esta bendita tierra, para seguir sacando adelante, para seguir cumpliendo sueños y anhelos. Y esta mañana quiero también agradecer la presencia del Grupo Chanca, ciudadanos andahuaylinos que viven en diferentes partes del país y del mundo y que hoy se encuentra una comitiva aquí acompañándonos, profesionales que nos están apoyando para hacer realidad proyectos de impacto provincial, como nuestra faja marginal, como nuestra vía de evitamiento, a través del asesoramiento técnico de estos profesionales andahuaylinos que han tenido que emigrar fuera de nuestra patria chica para crecer profesionalmente y que hoy se ponen a disposición de nuestra tierra. Quiero también esta mañana agradecer a todo nuestro pueblo de Andahuaylas por sus constantes muestras de apoyo en cada uno de los sectores. Pero también quiero expresar que dejemos atrás los egoísmos, que dejemos atrás los intereses personales y antepongamos los intereses de nuestro pueblo de Andahuaylas. Problemas van a haber, pero aquí estamos las autoridades para poder resolver esos problemas de manera tangible, eficiente y por supuesto beneficiando a la gran mayoría de nuestro pueblo. Exhortamos que en este aniversario celebremos con orgullo esa identidad cultural que nos caracteriza y agradecer también la presencia
del señor alcalde provincial de Lamas, región San Martín, con quien el día de ayer firmamos un convenio de hermanamiento. Porque en Lamas también se asentaron, después de la derrota que tuvimos con los incas, los chancas tuvieron que partir a esta región, más de 10,000 chancas. Así es que entre Andahuaylas y Lamas nos une también nuestra identidad cultural por el tema de los chancas. Así es que ya firmamos este convenio que nos va a permitir acercarnos a estas dos provincias hermanadas por una misma cultura, que es nuestra cultura chanca, los aguerridos chancas. Y agradezco al señor alcalde May Díaz, quien conjuntamente con sus regidores se encuentran aquí presentes en nuestra provincia de Andahuaylas para poder engalanar estos actos celebratorios. Finalmente, quiero exhortar a todo nuestro pueblo de Andahuaylas a sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra de grandes hombres y mujeres, y agradecer a los que ya no están con nosotros, a nuestros hermanos andahuaylinos que pasaron y fueron autoridades e hicieron historia para que este pueblo hoy pueda brillar con luz propia. Pero también queremos hacer ese reconocimiento a aquellos andahuaylinos y andahuaylinas que siempre se han puesto adelante, y por ello es que ganamos en el año 1968 el Premio Nacional Lampa de Oro, producto al esfuerzo y a la acción popular que hizo aquel entonces nuestro pueblo, logrando construir nuestro aeropuerto con faenas comunales. A todos nuestros hermanos que forjaron ese buen ejemplo, hoy nos comprometemos a seguir redoblando esfuerzos para lograr un Andahuaylas próspero, un Andahuaylas seguro, moderno, con oportunidad para todos y para todas. Muchísimas gracias. ¡Que viva Andahuaylas! ¡Que viva Andahuaylas! ¡Que viva Andahuaylas! Muchas gracias. Hemos escuchado las emocionadas palabras del alcalde provincial de Andahuaylas, el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, con el mensaje y el saludo, así como también dio a conocer las diferentes obras realizadas y los proyectos para el futuro. Es el aniversario de Andahuaylas, 199º aniversario de la creación política. Y nuevamente agradecemos la presencia de las distinguidas personalidades que están en la mesa de honor en la tribuna principal, los señores alcaldes, los señores regidores, así como también autoridades de la educación superior, como el rector de la Universidad Nacional José María Arguedas, el doctor Edgar Luis Martínez Guamán, el rector de la Universidad Tecnológica de los Andes, el doctor Zenón Humberto Arévalo Mesaline, dignos representantes de cada una de las instituciones, alcaldes de Chincheros, de Grau y de otras provincias, alcaldes de los distritos, de los 20 distritos de nuestra provincia de Andahuaylas, así como también la presencia de cada uno de ustedes que son el pueblo trabajador de nuestra tierra chanca. Para los altos jefes y oficiales, tanto del Ejército como de la Policía Nacional, y también la autoridad eclesiástica, el párroco de la ciudad. Para todos ustedes un abrazo y también un fuerte aplauso por el aniversario de nuestra tierra andahuaylina. A continuación, señoras y señores, el capitán de infantería, Ejército Peruano Borges Flores Juan Andrés, jefe de línea del agrupamiento, ordenará el dispositivo correspondiente para el emplazamiento de las delegaciones y así dar inicio al solemne desfile de honor. Agrupamiento tercien. ¡Armas! ¡Para desfilar!
Dirección a su emplazamiento para el desfile. Columna 3. ¡Marchen! ¡De frente! Es la emoción del pueblo andahuaylino que ha venido a presenciar con entusiasmo este honorable desfile que protagonizarán nuestras Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas policiales, nuestras comunidades, las entidades públicas y privadas, hoy más que nunca, en un esfuerzo por seguir desarrollando el progreso de nuestra tierra andahuaylina. Las autoridades municipales de la tribuna oficial, señoras y señores. ¡Agrupamiento de frente! ¡Marchen! La bandera blanca y roja, la enseña de guerra, la bicolor que triunfó en 1000 batallas, hoy está frente a nosotros, enarbolada
por la escolta del glorioso ejército del Perú. Hombres vestidos con uniforme de la patria, frente a cualquier circunstancia, defendiéndola con la vida y el honor. Señoras y señores, es el ejército peruano, glorioso, triunfante, ejército que ama al Perú, ejército, los herederos de Bolognesi, ejército que hoy construye el progreso de Andahuaylas, de Apurímac y el Perú. Frente a cualquier amenaza externa, aquí están los hombres que pondrán el pecho junto a los oficiales, junto a los batallones, junto al pueblo, para defender si algún enemigo externo osa mellar nuestra soberanía. Palmas batientes para nuestro ejército del Perú. Al ejército peruano lo observo con valor, lo observo con tanto amor, porque son los que defienden nuestra patria. Muchos valientes fueron, muchos patriotas, como Cáceres y Gálvez, como Miguel Grau y Alfonso Ugarte. Hoy, en estos jóvenes soldados de la patria, que marchan con civismo, que marchan con gallardía en este aniversario de la Tierra Chanca. ¡Viva el ejército peruano! El ejército del Perú tiene una misión crucial en la defensa y protección de la nación. Continúa el desfile de honor por el aniversario de la creación política de la provincia de Andahuaylas. Institución Educativa Pública Militar Anjoayo. Aquí está nuestra institución educativa pública militar Anjoayo para el aplauso del pueblo andahuaylino. El Colegio Militar Anjoayo fue creado en el año 2008 en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, con la finalidad de proporcionar una educación cívica intensiva a la juventud andahuaylina y capacitar especialmente a sus educandos. Ahí está con la enseña, portando el bicolor nacional, correctamente uniformados, con ese paso gallardo, con el jefe, el brigadier, para ingresar a los institutos militares de enseñanza superior. Se requiere estar en este colegio, en esta institución educativa militar Anjoayo, siendo su actual director el señor Teniente Coronel de Infantería Usquiano Elías Sigilui, teniendo como compromiso en el apoyo a la institución en defensa civil, a los brigadistas para la intervención rápida en casos de emergencias, donde los jóvenes cadetes se instruyen desde temprana edad para servir a la sociedad andahuaylina. Es el aniversario de Andahuaylas. Nuestras autoridades se pondrán de pie al paso de la escolta de nuestra Policía Nacional del Perú. Para la convivencia pacífica de la sociedad, es importante la presencia y accionar de nuestra Policía Nacional del Perú. Más de 1.500 efectivos a lo largo y ancho de Apurímac hoy están presentes desde Antabamba, Andahuaylas, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas, Grau, para fortalecer la paz social que Apurímac y Andahuaylas necesitan.
Todo este contingente se encuentra al mando del señor General Policía Nacional del Perú, Francisco Vargas Adonaire. Policía Nacional, mujeres y hombres con formación profesional, tienen la difícil tarea del resguardo de la sociedad durante las 24 horas. Nuestro saludo y respeto a los hombres y mujeres que visten el sagrado uniforme de la gloriosa Policía Nacional del Perú. Se encuentran entre nosotros el comandante PNP José Antonio Padilla Reinaga, jefe de la división policial de Andahuaylas. Comandante Policía Nacional Sergio Cristian Ortiz Galván, comisario de Andahuaylas. Capitán PNP Luis Paul Eguiluz Cáceres, jefe del Departamento de Unidades Especiales. Al compás de la banda de músicos, señoras y señores, se realiza este desfile de honor por el aniversario 199 de la provincia de Andahuaylas. Aquí está la delegación de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, Serenazgo, la División de Seguridad Ciudadana, que cuida la tranquilidad y el bienestar de la población andahuaylina, bordando y bicolor nacional ante el aplauso de la población en general y de sus autoridades. Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, portando la roja y blanca de nuestra patria en este momento tan emocionante para la provincia con ocasión de su efeméride. Trabajando muy cordialmente y también con el marco musical de la banda que nos acompaña en este momento, saludando muy cordialmente a todos nuestros visitantes, como por ejemplo al consejero regional del gobierno regional de Apurímac, al señor Carlos Osjo, que viene en representación del gobernador regional de Apurímac, Pérez Godoy Medina, así como también a nuestros hermanos de Lamas que están con nosotros, a nuestros hermanos de las provincias de Grau, de Chincheros, con sus alcaldes y sus regidores, y así por el estilo. La policía municipal, sí, la policía municipal de la provincia de Andahuaylas aquí con nosotros.
Ya de pie también las autoridades y los jefes de instituciones para tributarles un cariñoso voto de aplauso, portando la tricolor de nuestra patria pequeña, de nuestra patria querida, la tierra de los chancas, la roja, naranja y dorada. Aquí están ellos, a pesar de las dificultades del clima, pero tenemos el calor humano. Aquí está el calor humano del pueblo andahuaylino, venciendo cualquier obstáculo. Aquí con nosotros el alcalde de la provincia de Andahuaylas, el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera. Sí, en efecto, ya tenemos en la pista de desfile al señor alcalde provincial, el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, un joven profesional de nuestra tierra que trabaja incansablemente con alma, vida y corazón. Sí, en efecto, juntamente que sus regidores, trabajando por el pueblo que lo vio nacer, Andahuaylas, recibiendo el cariñoso aplauso de los concurrentes. El Consejo Municipal se encuentra integrado por los regidores Osvaldo Silvera Palomino, Vidalina Emilia Quispe Urpe, Alan Roberto Latorre Delgado, María Rincón Cebrián, Key Erasmo Guerrero Galván, Maribel Rodrigo Obregón, Walter Sotaya Caballero, Iván Yacuarimay Alguay, Nancy Salazar Altamirano, Edwin Miranda Palomino, Gary Luz Alcaraz Huamán, y también el equipo técnico que acompaña la gestión. Ahí está el dinámico profesional andahuaylino Gary Fernández y los subgerentes y gerentes de línea que hoy ponen el hombro para construir cada vez más nuestra tierra, nuestra patria chica, llamada Andahuaylas. Así es, señoras y señores, por la pista de desfile de la delegación de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Aquí están los esforzados trabajadores de la Municipalidad de Andahuaylas, que con mucho afecto y mucho cariño lo hacen por el progreso y desarrollo de la tierra que nos vio nacer, donde la plaza de armas se viste de gala con los colores de nuestra bandera, la tricolor, y la presencia de toda la población, niños, jóvenes, personas adultas, en fin, toda la población andahuaylina. Si no están presentes aquí en esta plaza de armas, están presentes viendo la transmisión de los medios de comunicación. A quienes, a los colegas, a los periodistas y comunicadores sociales, les expresamos nuestro saludo y nuestra felicitación por la labor que vienen cumpliendo en esta clase de actividades tan importantes que se realiza en nuestra provincia de Andahuaylas. ¿Cómo no sentirnos orgullosos de haber nacido en esta tierra de los chancas? ¿Cómo no sentirnos orgullosos, señoras y señores? Andahuaylas en el Perú y en el mundo. Un saludo cordial para todos los andahuaylinos que se encuentran a lo largo y ancho del país, a lo largo y ancho del mundo, porque en cada lugar del globo ahí está un andahuaylino con una representación magnífica por sus hechos, por su trabajo y por su profesionalismo. Sigue la delegación de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Son trabajadoras, señoras, señoritas, que se han identificado con los colores de la tierra, trabajadores no habiendo nacido precisamente en la tierra, sino en otro lugar, pero han hecho que Andahuaylas sea su segunda tierra. Para los andahuaylinos y andahuaylinistas es esta fiesta, una fiesta cívica, una fiesta de honor, de tal manera que la Municipalidad Provincial de Andahuaylas ha decretado 2 días de feriado festivo no laborable, el día de ayer 20 y el día de hoy 21, para poder dar la facilidad necesaria a fin de que la población en general pueda participar, pueda gozar, pueda identificarse. Para eso nosotros consideramos estos 2 días de regocijo y de hermanamiento, para podernos estrecharnos en un abrazo, para decir: aquí estamos Andahuaylas, hay que seguir trabajando.
para decir que somos grandes, que tenemos mucho horizonte, muchas actividades por hacer y lo vamos a lograr solamente con el entendimiento, solamente con el diálogo alturado, solamente con esa buena voluntad de ser buenos hombres, buenos ciudadanos, buenos padres de familia. Seguimos con el paso de la delegación de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Aquí está el batallón de los varones. Con ese paso gallardo, recordando los tiempos de colegial. ¿Cómo no va a ser así? En este día todos debemos convertirnos en poetas, debemos convertirnos en soldados de la patria grande, de la patria chica, en fin. Son los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas que encabeza el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera y los regidores quienes están poniendo todo de sí para lograr todo lo programado, para lograr todo lo que se tiene proyectado. Aprovechamos este momento para dar la moción de saludo de parte de la Municipalidad Provincial de Grau. Sí, adelante. Por el 121 aniversario de creación política de la provincia de Andahuaylas, Chuquibán, día 21 de junio de 2024, visto en sesión ordinaria y la ley correspondiente. Artículo primero, expresar a nombre de todo el pueblo de Grau el más cálido saludo y felicitación a la provincia de Andahuaylas al celebrar su 199 aniversario de creación política. Artículo segundo, transmitir la presente moción de saludo al alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, y por su intermedio a su plan de regidores, autoridades políticas, educativas, salud, policiales, religiosas, dirigentes sociales y toda la población. Regístrese, comuníquese y archívese. Luis Alberto Huarton Quintanilla, alcalde de la provincia hermana de Grau. Los trabajadores del relleno sanitario de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas también están presentes en esta celebración por el aniversario de Andahuaylas. Así es, en efecto, señoras y señores, aniversario de Andahuaylas, la Municipalidad Provincial, la División de Defensa Civil. Sí, la División de Defensa Civil. Aquí están ellos ante el aplauso de la concurrencia. Defensa Civil de nuestra tierra andahuaylina, que están listos para poder atender cualquier eventualidad, cualquier peligro. Están ellos incluso arriesgando su vida, pero por la salvaguarda de la salud de las personas. Defensa Civil de la provincia de Andahuaylas, muy bien organizado, por cierto, con los uniformes característicos de color negro y el brillo de color rojo anaranjado. Ahí está el brigadier que saluda a la tribuna principal. El saludo de estos bravos hombres de nuestra tierra andahuaylina. Felicitaciones por esta presentación a ustedes. La defensa nacional, la defensa civil. La defensa civil, ahí están portando sus herramientas de trabajo, la pala, el pico y toda la indumentaria para poder socorrer algún accidente, alguna emergencia que se produzca en nuestra tierra andahuaylina. Ahí están también los salvavidas para casos de ahogamiento en cualquiera de los cuerpos de agua, tanto ríos como riachuelos o lagunas que tiene nuestra provincia de Andahuaylas. Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Tenemos la moción de saludo de la Municipalidad Provincial de Chincheros.
El alcalde de la Municipalidad de Chinchero, Gustavo Alejandro Gutiérrez Ortiz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades, expresa su moción de saludo, cuando en estos momentos sigue pasando por la pista de desfile otra delegación de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Moción de saludo de la Municipalidad de Chincheros. Expresar el saludo y felicitación por el 199 aniversario de creación política de la ley y muy noble provincia de Andahuaylas, liderado por su alcalde, el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera. En esta fecha especial reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con las autoridades y el pueblo en general para afianzar el desarrollo económico, social y cultural de la región Apurímac, caracterizado por su belleza, cultura, tradición y su legado histórico. Señor Gustavo Gutiérrez Ortiz, alcalde de la provincia de Chinchero. Seguimos nosotros observando y narrando el paso de la delegación de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. La municipalidad no solamente está presentando una delegación, sino a todo el cuerpo de trabajadores de la municipalidad, el alcalde, los funcionarios, el batallón de varones, el batallón de mujeres trabajadoras, así como también los trabajadores de una serie de programas, de una serie de sectores. 199 años de vida de la provincia de Andahuaylas. Sí, aquí con mucho entusiasmo hacen su paso por la pista de desfile. Muy bien, señores trabajadores de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas en sus diferentes áreas. Les felicitamos porque se han preparado convenientemente desde días anteriores para darle el brillo necesario a este acontecimiento, que tiene que ser así, tiene que darse el realce. Aquí están los trabajadores de limpieza de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, muy bien ataviados para poder evitar cualquier contagio que se pueda producir. Una expresión de saludo de parte de ellos para la provincia de Andahuaylas, que cumple 199 años de su creación política. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, que ha programado una serie de actividades desde hace unos días, totalmente a satisfacción de la población andahuaylina. También otros trabajadores que se hacen presentes en esta oportunidad. Trabajadores de la construcción de la piscina municipal de Andahuaylas. Sí, ahí están los trabajadores. Pronto se va a inaugurar la piscina municipal de Andahuaylas. Una moderna piscina, una piscina nueva realmente. ¿Dónde? En Coñejuquio, en el agua caliente que tenemos en nuestra provincia. Ahí están estos trabajadores aún que tienen algunas limitaciones, pero están decididos a hacerlo con mucha voluntad. Piscina municipal de Andahuaylas que servirá a los niños y los jóvenes y las personas de cualquier edad, porque es un medio de no solamente distracción, sino de la formación integral de el ser humano, y muy particularmente el Parque Guarmacuyay también se hace presente en este momento. Otra de las obras muy importantes de la provincia de Andahuaylas que emprende la Municipalidad Provincial encabezada por el alcalde, el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, la obra Parque Guarmacuyay. Este parque que sirve y servirá para el esparcimiento de los niños, tanto varones como mujeres, niños y niñas. Son los hombres y mujeres que construyen el desarrollo de Andahuaylas con la batuta del señor alcalde ingeniero Abel Serna Herrera. La obra creación del servicio de prevención y reducción del riesgo en el sector prolongación Girón Tupac Amaru del distrito y provincia de Andahuaylas de nuestra región. Ahí están los ingenieros, los arquitectos, las ingenieras que se han formado académicamente
para construir obras de desarrollo en bien de la colectividad, obras que más adelante servirán al pueblo a lo largo de muchos años para que el andahuaylino tenga una vida más llevadera. Ellos son con las herramientas que construyen el progreso, con las herramientas que forjan el desarrollo. Nuestro aplauso reverente a los hombres y mujeres que construyen nuestra patria chica. Inmediatamente la obra construcción de la red de alcantarillado en la obra localidad de Pampanza, distrito y provincia de Andahuaylas. Los profesionales y técnicos, ingenieros, arquitectos, maestros de obra, operarios, todos ellos forjan el progreso de nuestra tierra. ¡Viva Andahuaylas! ¡Viva Purímac! ¡Viva el Perú! A continuación, la obra construcción de la red de alcantarillado. A ver, Tom Pachata, Papá Jabarichi, Guaymanari, Conicho. Del pasaje Imperio y San Pablo, en el distrito y provincia de Andahuaylas. Tantas obras, tanto cariño a nuestro pueblo. Hoy más que nunca, nuestro alcalde, nuestros regidores, los funcionarios de la municipalidad presentes en esta plaza mayor, mostrando su entusiasmo. A continuación, otra obra, mejoramiento del servicio deportivo en el centro poblado de Laguna de Tahuantinsuyo, en el distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, en Apurímac. Gracias, hermanos, para que Andahuaylas progrese cada vez. Es importante el esfuerzo, el cariño y el corazón que ponen nuestros profesionales y técnicos en cada obra importante. A continuación, la obra del mejoramiento en educación primaria en Quisguará, distrito de Quisguará, en nuestra provincia. Nuestro alcalde, los regidores y funcionarios, con una visión de progreso, hacen esfuerzos y obran en la totalidad de distritos de nuestra provincia. Fuerte las palmas a los obreros también, los que ayudan a construir nuestra patria chica. A continuación, la obra mantenimiento de la infraestructura del Coliseo Nación Chanca en nuestra provincia, obra esperada cuya inversión supera el 1.007.996.000 soles. Presupuesto importante. Ya nos ha indicado nuestro alcalde que se han invertido más de 50 millones, lo que hace que la provincia de Andahuaylas supere a cualquier circunscripción en cuanto a inversión pública se refiere. Es la forma de construir desarrollo, es la forma de trabajar por nuestro progreso. Cuando se aproximan las autoridades políticas de nuestra provincia de Andahuaylas. En esos momentos, señoras y señores, la presencia en la pista de desfile de la subprefectura provincial de Andahuaylas, encabezada por la señora subprefecta, y también con los trabajadores para dar lustre a nuestro aniversario, encabezando de la misma manera una trabajadora de esta institución,
como muestra del servicio que se presta a la sociedad andahuaylina. Con la corbata de color rojo, que significa uno de los colores de nuestra bandera nacional, de nuestro bicolor patrio. Son representantes del Ejecutivo en la provincia de Andahuaylas, la subprefectura provincial. Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Aquí están las damas. Sí, aquí la atención en la provincia de Andahuaylas con estas damas y caballeros que están acá presentes en este desfile de honor, dejando sus quehaceres cotidianos. Han venido a la Plaza de Armas para testimoniar su cariño y su respeto para nuestra población andahuaylina, con el sombrero en alto. Ahí los varones también, personas de la tercera edad, sí, los adultos mayores. Centro de Emergencia Mujer, también en nuestra tierra andahuaylina, el Centro de Emergencia Mujer, que tiene que velar por el cuidado, por la atención y también la resolución de los problemas que se tienen por violencia de todo orden, la violencia física, la violencia psicológica, el maltrato a la mujer, que debe desaparecer por completo. Todo esto tiene que ver el Centro de Emergencia Mujer de Andahuaylas. EMSAP Chanca, la empresa EMSAP Chanca. A continuación, en la pista de desfile, señoras y señores, el ingeniero Edmundo Salas Reinaga es el director general de la empresa EMSAP Chanca Andahuaylas, que se preocupa, que está siempre atento a todo lo que ocurre en el servicio de agua potable y alcantarillado en nuestra provincia de Andahuaylas, específicamente en la ciudad de Andahuaylas. Muy bien, ingeniero Edmundo Salas, acompañado de sus trabajadores, saludando a la provincia de Andahuaylas. Aquí están los trabajadores, tanto varones como mujeres, con impecable indumentaria de color lilas, mujeres y los varones de color azul y negro, pero siempre preparados para esta clase de acontecimientos. Y los trabajadores de planta también, que acuden en cualquier momento cuando se les solicite sus servicios, acuden de inmediato ante imperfecciones en las tuberías, en el reservorio y en cualquier lugar, para dar la atención del caso al servicio de agua potable en nuestra tierra andahuaylina. Ahora es el turno, distinguida concurrencia del Instituto Vial Provincial Andahuaylas. Ahí está la pancarta, la banderola, sí, la banderola de fondo rojo y de vivos dorados, portado por damas. Instituto Vial Provincial de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. El Instituto Vial Provincial fue creado el 7 de septiembre de 2005 mediante Ordenanza Municipal número 052-2005, Consejo Provincial de Andahuaylas. Dirigido actualmente por el gerente general, ingeniero Eliseo Joraba Chirino. Y precisamente aquí está el ingeniero Eliseo Joraba Chirino, que saluda con el brazo en alto a las autoridades y jefes de instituciones. Tenemos que estar alegres porque es un día de fiesta, es un día de alegría, es un día de jolgorio, de fiesta y de compromiso de seguir trabajando. Expresan su saludo todo el cuerpo técnico y administrativo del Instituto Vial Provincial de la provincia de Andahuaylas en su 199 aniversario de creación política. El Instituto Provincial Andahuaylas hoy atiende a 19 distritos de la provincia de Andahuaylas, generando más de 195 puestos de trabajo hasta el mes de diciembre y con más de 600 kilómetros de mantenimiento rutinario de caminos vecinales. Sí, ahí están los caminos vecinales de Jolpa, Carmen Pata en Quisuará, Andarapa, Humaca y en distintos lugares.
En esta manera, siendo los primeros a nivel nacional en intervención de mayor longitud de mantenimiento de caminos vecinales. En cada uno de los distritos hay mantenimiento de caminos vecinales. En los 20 distritos de la provincia de Andahuaylas, de acuerdo a la política de la gestión municipal que encabeza el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera. Camino vecinal Chumpaywa, Sacsaylla. Tantas obras para mejorar la transitabilidad de nuestra provincia de Andahuaylas. Camino vecinal Guayana, Chejepampa en Guayana. Camino vecinal Humanmarca, Tumayhuaraca. Camino vecinal Pomacancha, Totaray Pucro en Pomacocha. Laguna, Huancacocha, Chajapampa en Pampachiri. Obras que van a construir desarrollo y progreso en nuestra provincia de Andahuaylas. Tarabamba, Mulacancha, Churubamba, Rayancasa, Luis Pata, Pampamarca, Palta, Capajaya, portando sus respectivas pancartas. Nuestros hermanos obreros, mujeres y varones han hecho un alto para saludar de manera fusiva y formalizar su compromiso con el desarrollo de Andahuaylas. Camino vecinal Yana Nanachay, San Miguel de Chajrampa, en el distrito de San Miguel de Chajrampa, en nuestra provincia de Andahuaylas. Hoy tenemos un ferviente compromiso de los hombres y mujeres de las entidades públicas de nuestra provincia de Andahuaylas, que han venido a tributar su especial cariño a nuestra patria chica, a la tierra chanca, la tierra de los celajes. Vamos a recibir a continuación a la delegación de la Sociedad de Beneficencia Pública de Andahuaylas, bajo la batuta de la distinguida y dinámica profesional andahuaylina, doña Rosa Suárez, y el personal que secunda. Palma batientes a nuestra beneficencia pública. Las instituciones públicas y privadas, así como también la población andahuaylina en su conjunto, se ha dado cita a esta histórica Plaza de Armas de Andahuaylas para dar tributo por el aniversario de nuestra tierra andahuaylina. Aquí están los colores rojo, anaranjado y dorado, los colores de la bandera de Andahuaylas, y comienza el paso de las instituciones educativas ganadoras en el concurso de desfile escolar que se realizó días antes con la alcaldesa de la institución educativa, Señor de los Milagros, la institución educativa Señor de los Milagros de Liupapuquio, en el distrito de San Jerónimo, una de las instituciones ganadoras del concurso reciente del desfile escolar con motivo del aniversario de nuestra tierra. Aquí están los estudiantes de esta institución que merecen el aplauso de todo el público asistente. ¡Que vengan las palmas! Así es como se anima a los jóvenes, a los niños, a las niñas, portando la pancarta, así como también la bandera del Perú, la bicolor nacional, la roja y blanca de nuestra patria, con los uniformes debidamente puestos, con
los cordones dorados que significan el aprovechamiento de estas alumnas que integran la escolta de la institución. Y también, como no, admirar y felicitar por los logros obtenidos en una serie de actividades educativas, y símbolo de esto es que se está mostrando los gallardetes. Aquí están los gallardetes que han obtenido los estudiantes, guiados por sus profesores en los diferentes acontecimientos. El brigadier general con la boina de color morado, el color morado, el color del Cristo morado, sí, el Señor de los Milagros, con el puntero dirigiéndose a la tribuna preferencial en señal de saludo, así como también los brigadieres auxiliares, producto del entrenamiento y producto del ensayo que han tenido días anteriores. A continuación, hará su paso una delegación del gobierno regional de Apurímac, cuya moción de saludo indica lo siguiente. El gobernador de la región Apurímac expresa su cordial saludo, reconocimiento y gratitud a la provincia de Andahuaylas, maravillosa pradera de los Elajes, cuna de la nación chanca, al conmemorarse el 21 de junio el 199º aniversario de creación política. En ese contexto, se complace extender su fraternal abrazo al alcalde ingeniero Abel Manuel Serna Herrera y por su intermedio los señores regidores, autoridades y población, siendo oportuno reafirmar nuestro firme compromiso de continuar trabajando juntos y de manera articulada por el auténtico progreso y desarrollo sostenible de nuestra región de Apurímac. Firma y sello, Percy Godoy Medina, gobernador regional de Apurímac. En efecto, señoras y señores, hace su paso por la pista de desfile la gerencia subregional Chanca, encabezado por el licenciado Parmi Guajaycachaj Vargas, que viene trabajando arduamente por el desarrollo de la provincia de Andahuaylas en una serie de actos muy importantes, una serie de obras que se viene realizando, representando al gobierno regional de Apurímac, que encabeza el gobernador regional Percy Godoy Medina, el licenciado Parmi Guajaycachaj Vargas, acompañado de su plana de funcionarios y los trabajadores en general. Aquí están los trabajadores de la gerencia subregional Chanca haciendo su paso por la pista de desfile, manifestando un saludo cordial a la provincia de Andahuaylas en la persona de su alcalde, el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, deseándole toda clase de éxitos en su gestión. Al señor alcalde provincial, el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, a los regidores, a todos los trabajadores y a la población en general de la provincia de Andahuaylas. Saludo institucional. 199 aniversario de la provincia de Andahuaylas. A nombre del gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, el gerente licenciado Parmi Guajaycachaj Vargas, funcionarios y trabajadores de la gerencia subregional Chanca, se aunan con júbilo a este magno acontecimiento y expresan su cordial saludo y reconocimiento a la provincia de Andahuaylas al conmemorarse el 21 de junio el 199º aniversario de la creación política. En ese contexto, se complace en extender su fraternal abrazo al alcalde de la provincia, ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, a todos los integrantes del Consejo Municipal y por su intermedio a toda la población en su conjunto, siendo oportuno reafirmar nuestro compromiso de continuar trabajando juntos y de manera articulada por el auténtico progreso y desarrollo sostenible de nuestra provincia de Andahuaylas. Andahuaylas, 21 de junio del 2024. Licenciado Parmi Guajaycachaj Vargas, gerente subregional Chanca. Identificadas las instituciones de nuestra tierra andahuaylina, aquí está el Ministerio de la Producción. Sí.
está haciendo su paso por la pista de desfile. La Dirección Subregional de la Producción, con sede en la provincia de Andahuaylas, es una unidad operativa de la Gerencia Subregional Chanca, cuya dirección está a cargo del ingeniero Gustavo Chávez Reinaga. Tiene como objetivo promover la conservación y el manejo nacional de la actividad piscícola a nivel de lagunas y ríos, contribuir con el desarrollo productivo de las MIPE a partir de la mejora de la productividad y hacer de ellas empresas más competitivas. Seguimos con el paso de las delegaciones por la pista de desfile. Hace su paso en este momento otra delegación de la Gerencia Subregional Chanca, dependiente del Gobierno Regional de Apurímac, con la obra del servicio de agua para el riego en las localidades diversas del distrito de Turpo como Sojospata, bajo una norma que establece esta obra que propicia el Gobierno Regional de Apurímac, saludando de esta manera a la provincia de Andahuaylas en este trabajo importante, articulado y oportuno para construir nuestro desarrollo. Los profesionales, técnicos, personal administrativo han querido venir hasta esta magna plaza para testimoniar una vez más su cariño a nuestra patria, con los ponchos fabricados por las mujeres andahuaylinas, con el uniforme de los obreros que construyen nuestra patria chica. Fuertes los aplausos a esta delegación. Por favor, extendemos la banderola para poder observar con mayor amplitud. Muchas gracias. Es el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Gestión de la Gerencia Subregional Chanca, Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, con una inversión de 15.141.000 y un poco más de inversión que ejecuta el Gobierno Regional a través de la subregión Chanca en nuestra provincia. Es la muestra del trabajo que realiza la Gerencia Subregional Chanca. Es un organismo desconcentrado del Gobierno Regional de Apurímac. La Gerencia Subregional Chanca, encabezada por el licenciado Parmi Guajaicachaj Vargas, está abocado al trabajo en todos los aspectos necesarios de la vida de la ciudadanía y la población en general. Están haciendo su paso por los trabajadores de las diferentes obras que emprende la Gerencia Subregional Chanca. El proyecto de mejoramiento de la infraestructura de los servicios educativos de las instituciones educativas. Tantas instituciones educativas que están siendo apoyadas en cuanto a la infraestructura por la Gerencia Subregional Chanca, por ende del Gobierno Regional de Apurímac, vestidos adecuadamente con este casco que simboliza el casco del trabajo, el casco de la identificación con el pueblo chanca, siempre adelante, portando el bicolor nacional, con esa actitud positiva que debe caracterizarnos a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuánto trabajo se viene haciendo por parte de la Gerencia Subregional Chanca en nuestra provincia? Trabajos de riego, trabajo de infraestructura, de instituciones educativas. Aquí también estamos con
trabajos de servicio a la colectividad en emergencias. Aquí vemos el paso de los trabajadores que vienen a constituirse en la defensa nacional, en la defensa, en la emergencia de las situaciones adversas que se presenta en la naturaleza, portando pues la lampa y recordándonos a nosotros la lampa de oro que obtuvo nuestra tierra andahuaylina en 1964 y 1.000.000 de soles, símbolo del trabajo que tienen los andahuaylinos. Centro Poblado de Tapaya, Andahuayla, muy bien, hermano de Tapaya, así es, con el brazo en alto, Centro Poblado de Tapaya con su alcalde. Estamos nosotros en este acontecimiento tan importante, el astro rey que ilumina la plaza de armas de Andahuaylas con el favor de Dios. Batallón de Ingeniería número 241. También envía un saludo cordial mientras estamos dando a conocer el paso de los trabajadores de las diferentes obras de la Gerencia Subregional Chanca. Moción de saludo del Batallón de Ingeniería número 241. El señor Teniente Coronel de Ingeniería Moncada García Pedro, comandante de unidad del Batallón de Ingeniería 241, hace llegar a la siguiente moción de saludo. Considerando artículo primero, en el marco del 199 aniversario de la provincia de Andahuaylas, extendemos nuestro saludo institucional a nombre de la Corporación de Oficiales Técnicos Suboficiales del Batallón de Ingeniería número 241 al señor ingeniero Abel Manuel Cerne Herrera y por su intermedio a los trabajadores y población en general, augurándole los mejores parabienes a favor de sus habitantes. Pedro Moncada García, teniente coronel de Ingeniería, comandante de la unidad del Batallón de Ingeniería número 241. Seguimos nosotros en este momento observando y admirando cómo pasan los trabajadores de las diferentes obras que realiza la Gerencia Subregional Chanca por parte del Gobierno Regional de Apurímac. El licenciado Parmi Huajaicachas Vargas poniendo todo su entusiasmo en estas obras para beneficio de la población andahuaylina. Es el proyecto del mejoramiento de la oferta de los servicios educativos de la institución educativa de Pacucha. En Pacucha también se están trabajando. Así es, efectivamente. Mientras tanto, la moción de saludo del Batallón de Infantería Motorizado 35. El señor Teniente Coronel de Infantería, grado Dulanto Roberto, comandante de la unidad del Batallón de Infantería Motorizado número 35, hace llegar a la siguiente moción de saludo. Considerando artículo primero, en el marco del 199 aniversario de la provincia de Andahuaylas, extendemos nuestro saludo institucional a nombre de la Corporación de Oficiales Técnicos Suboficiales del Batallón de Infantería Motorizado número 35 al señor ingeniero Abel Manuel Serra Herrera y por su intermedio a los trabajadores y población en general, augurándole los mejores parabienes a favor de sus habitantes. Roberto Grado Dulanto, teniente coronel de Infantería, comandante de la unidad del Batallón de Infantería número 35. Es el gobierno regional de Apurímac que encabeza nuestro paisano Percy Godoy Medina, quien ha enviado un saludo, una moción de saludo a la población andahuaylina, a la provincia de Andahuaylas, así como también el gerente subregional Chanca, el licenciado Parmi Huajaicachas Vargas, augurando de todo corazón que sigan las obras en una armonía, en una comprensión y un trabajo mancomunado. Y ahora estamos observando para ustedes, hermanos y hermanas de Andahuaylas, cómo se viene trabajando en la provincia de Andahuaylas por parte de la Gerencia Subregional Chanca. Ahí está otra obra del proyecto de mejoramiento
de la ampliación del sistema de riego en las comunidades de Pucuyo, Jocha y otros de el distrito de Pacucha. En Pacucha también están las obras en este referente turístico de nuestra provincia de Andahuaylas, Pacucha. Cómo no, Pacucha siempre se habla en el Perú y en el mundo. ¿Cuáles son los atractivos turísticos de la provincia de Andahuaylas? Inmediatamente nosotros decimos la laguna de Pacucha, el complejo arqueológico de Sondor y mucho más. Nuestras principales autoridades son testigos del despliegue de civismo y cariño a nuestra tierra. Han pasado las diferentes delegaciones del gobierno regional de Apurímac a través de la subregión de Andahuaylas. A continuación, la Dirección Subregional Agraria de Andahuaylas y Chincheros, encabezado por su director ingeniero Lucio Suri Solano. Trabajadores y funcionarios saludan a la provincia de Andahuaylas en este su nuevo aniversario. Esta importante unidad ejecutora del gobierno regional viene trabajando en favor de nuestros hermanos agricultores a través de las agencias agrarias Andahuaylas, Chincheros, Huancaray y Huancarama. Además, viene ejecutando 3 proyectos importantes a favor de nuestros hermanos agricultores. La instalación y mejoramiento del servicio de apoyo a la cadena productiva de la quinoa orgánica. Mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva y de lácteos en las 62 comunidades y 22 distritos de nuestras provincias de Andahuaylas y Chincheros. Mejoramiento de la cadena productiva del cultivo de maíz amiláceo en los valles interandinos de la provincia de Andahuaylas y Chincheros. La Dirección Subregional Agraria de Andahuaylas nos dice: feliz 199 aniversario, provincia de Andahuaylas. Te desea con cariño la Dirección Subregional Agraria de Andahuaylas, de nuestra tierra, en la persona del ingeniero Lucio Suri Solano. Las instituciones tutelares de la provincia de Andahuaylas presentes en este desfile de honor. Aquí viene la Dirección Subregional de Transportes y Comunicaciones Chanca, Andahuaylas, con el contador público colegiado Jorge Rivera Pereira. Ahí está el contador público colegiado Jorge Rivera Pereira, un joven profesional de nuestra tierra, que presenta una moción de saludo, acompañado de los trabajadores de primera línea, los trabajadores en general, velando por el transporte, por la viabilidad en nuestra tierra Chanca. Muy bien, felicitaciones. La Dirección Subregional de Transportes y Comunicaciones Chanca, Andahuaylas, liderada por el contador público colegiado Jorge Rivera Pereira. Funcionarios y trabajadores expresan el más cálido saludo con motivo de conmemorarse el 199 aniversario de la Fundación Política de la provincia de Andahuaylas. Expresamos nuestro saludo y felicitación al alcalde ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, por su intermedio a los señores regidores, funcionarios y trabajadores, autoridades políticas, eclesiásticas, policiales, organizaciones civiles y a la población en general. Es propicia la ocasión para renovar nuestro voto de trabajo articulado, estrechando lazos en bien de nuestra provincia. Firma contador público colegiado Jorge Rivera Pereira, director subregional de Transportes y Comunicaciones Chanca, Andahuaylas. Las estaciones de radio, las estaciones de televisión,
el mejoramiento de las carreteras vecinales. En fin, una serie de acciones de esta institución se vienen desarrollando con bastante éxito, gracias a la colaboración del pueblo en general, gracias a la colaboración de los alcaldes distritales de la provincia de Andahuaylas, así como también de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Todos estos trabajos tienen que realizarse en forma articulada. Por eso damos nuestro saludo también a la Dirección de Transportes y Comunicaciones, Subregión de Transportes y Comunicaciones Chanca, Andahuaylas, en la persona de su director, el contador público colegiado Jorge Rivera Pereira. Viene a continuación la Dirección de Salud Apurímac 2, sí, Dirección de Salud Apurímac 2, con el doctor Porfirio Muñoz Vázquez. Saludo institucional al conmemorarse el 199º aniversario de la creación política de Andahuaylas. La Dirección de Salud Apurímac, dirigido por el doctor Porfirio Muñoz Vázquez, funcionarios, servidores públicos y asistenciales, hacen llegar el saludo institucional a la provincia de Andahuaylas al celebrarse el 199 aniversario de su creación política. Fecha importante que conmemora el esfuerzo y la lucha de toda una provincia y su gente para salir adelante. Enviamos un saludo fraterno a todos los andahuaylinos que día a día trabajan por hacer de esta tierra un lugar mejor para vivir. Feliz aniversario Andahuaylas, Pradera de los Celajes. Doctor Porfirio Muñoz Vázquez, director. La Dirección de Salud Apurímac 2, ente rector de la salud de la provincia de Andahuaylas, dirigido por el doctor Porfirio Muñoz Vázquez, el día de hoy, 21 de junio, celebra la provincia de Andahuaylas en este 199º aniversario de su creación política. Hacemos votos para que se continúe trabajando de manera articulada por todas nuestras hermanas y hermanos del ámbito rural y urbano de nuestra provincia, acercando los servicios de salud a todos ellos a fin de recibir una atención oportuna, equitativa y con calidez humana. 199 años de historia, tradición y cultura. Llevamos con orgullo la bandera de Andahuaylas, que representa el color de nuestros hermosos celajes. Elevamos nuestras voces, pradera de los celajes, hermosa tierra de los paisajes pintados con arte, como nuestros mismísimos recuerdos, esos mismos paisajes que nos siguen invitando a soñar, recordar y añorar. Estemos donde estemos. Feliz aniversario, cuna de los aguerridos chancas y del gran amauta José María Argueda. El saludo de los dignos profesionales, sí, los dignos profesionales que trabajan en la tierra andahuaylina, los médicos, la red de salud Sondor, la red de salud Sondor, aquí ya está presente con su gerente, trabajando por la salud de una parte de nuestra provincia de Andahuaylas, por el lado de Pacucha, Quizuará, Andarapa, San Jerónimo. Muy bien, la salud es primero. Así es, la salud es primero. Por eso la red de salud de la Dirección de Salud Apurímac 2 se hace presente en esta oportunidad. También tenemos la presencia de la red de salud José María Arguedas, la parte de Andahuaylas, Talavera, Santa María de Chicmo, así como también de Huancabamba, José María Arguedas, que recibe el aplauso de la colectividad andahuaylina que se ha dado cita en esta histórica plaza de armas de la provincia de Andahuaylas. Un saludo muy especial para todos los trabajadores e instándoles a que sigan con ese mismo fervor. Es el compromiso del alcalde de la provincia de Andahuaylas, el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera.
Centro de Salud de Andahuaylas. Aquí está el Centro de Salud de Andahuaylas, no podía faltar. Sí, aquí está con el director, con el gerente del Centro de Salud de Andahuaylas, con ese paso gallardo, recordando los tiempos de colegial. Ante el aplauso de la ciudadanía en general, los trabajadores del Centro de Salud de Andahuaylas, los señores médicos, obstetras, enfermeras, psicólogos, trabajadores de salud que vienen a unirse en esta celebración tan importante como es la efemérides de Andahuaylas. Ellos día y noche, las 24 horas del día, atendiendo a la familia andahuaylina en cualquier emergencia, pero lo hacen con calidad y con calidez, que es lo más importante, tratando bien a los pacientes, con cariño, con amor, como si estuvieran en casa recuperándose de su salud. Así es como están trabajando en Andahuaylas los profesionales y personal asistencial de la DISA Apurímac II, que encabeza el doctor Porfirio Muñoz Vázquez. Sí, así es. Continuamos con esta maratónica pero expresiva muestra de civismo. Hace su ingreso al Hospital Subregional de Andahuaylas como ente centralizado del gobierno regional que brinda servicio de salud especializada con calidad y tecnología, que busca salvaguardar la salud de la población de Andahuaylas y otras jurisdicciones por ser un hospital referente de nivel 2. Desde la dirección ejecutiva encabezada por el magíster Walter Ramírez Mamani, el equipo de gestión personal, asistencial y administrativo, buscamos optimizar día a día la atención de nuestros pacientes, mejorando la cartera de servicios y la atención con 2 especialidades médicas en la actualidad, gracias al apoyo del ente regional en la instalación de políticas regionales que permitan el acceso a los servicios de salud con calidad y calidez. En la actualidad se logró gestionar a más de 8 millones de soles para la adquisición de equipos biomédicos de última generación, gracias a la decisión política del gobernador regional Percy Godoy Medina, indica la nota. Y el saludo institucional el doctor Alan Latorre, regidor de nuestra municipalidad, forma parte precisamente de esta importante institución. La moción de saludo indica que el director ejecutivo del Hospital Subregional de Andahuaylas, magíster Walter Ramírez Mamani, el equipo de gestión personal, asistencial y administrativo expresan su cordial saludo y reconocimiento a la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, por conmemorarse hoy 21 de junio, su aniversario de creación política. En ese contexto que nos complace en extender un fraternal abrazo al ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, alcalde de la provincia de Andahuaylas, y por su intermedio hacer extensivo el saludo a todas las autoridades y población en su conjunto que mantiene vivas sus costumbres y tradiciones culturales. Walter Ramírez Mamani, director ejecutivo. El gremio de enfermeros del hospital Hugo Pexeto. En la narración el maestro Juan Erasmo Galván.
Así, señoras y señores, el Colegio de Enfermeros del Hospital Hugo Pechetto de Andahuaylas expresa un saludo cordial a nuestra tierra andahuaylina, pero siempre con el compromiso de trabajar con entusiasmo, poniendo todo de sí. Enfermeros y enfermeras que tienen la responsabilidad del cuidado de la salud de las personas. El primer momento en que un paciente va a un hospital tiene que recibir la atención de un enfermero o una enfermera. De ahí la importancia de este sector de profesionales de nuestra tierra andahuaylina. Recordando a Santa Rosa de Lima, la patrona de la enfermería en el Perú, y con esa misma mística, laborando en favor de la salud, en la recuperación de la salud de las personas, y que lo hacen a través del Hospital Subregional de Andahuaylas. Trabajadores sociales de la Dirección Subregional del Hospital de Andahuaylas, trabajadores sociales que tienen la función de conversar, de dialogar, de analizar la situación en que se encuentra un paciente para dar las facilidades necesarias, conocer a cada uno de los pacientes, cuál es la situación en que viven. Ese es el trabajo de las trabajadoras sociales. También tenemos la presencia personal administrativo del Hospital Subregional de Andahuaylas, con una atención diaria en la solicitud que presentan los ciudadanos, los pacientes, pero lo hacen pues con mucho cariño, porque son andahuaylinos, porque son andahuaylinas, porque aún no siendo andahuaylinos o andahuaylinas, pero desarrollan un trabajo digno para la salud de las personas. Aquí el batallón de las trabajadoras y el otro batallón, los trabajadores varones, y dicen: paso de desfile, marchen. Así lo dijo el que encabeza pues este batallón de trabajadores de salud del Hospital Subregional de Andahuaylas. Muy bien, señores. Así es como se demuestra el amor a la tierra. Así es como se da esta expresión de cariño y de solidaridad con todo lo que se hace en nuestra tierra. Y las ambulancias. Una emergencia que se produce en cualquier lugar de nuestra provincia de Andahuaylas, inmediatamente va la ambulancia de tipo 3, que tiene todas las comodidades del caso, por cierto, todos los medicamentos muy bien implementados. Son las ambulancias del Hospital de Andahuaylas. La unidad de servicios, la unidad de gestión educativa local de Andahuaylas. Sí, la unidad de gestión educativa local de Andahuaylas, con su director, el magíster Henry Hurtado Núñez. Un fuerte aplauso para la UGEL de Andahuaylas, que están haciendo su paso en este momento. Moción de saludo al conmemorarse el aniversario de la Municipalidad Provincial de la población andahuaylina de la provincia de Andahuaylas. Por la pista de desfile, el magíster Henry Hurtado Núñez, acompañado de sus jefes de área, directores de área, siempre con el compromiso de mejorar la educación de nuestra tierra andahuaylina. La unidad de gestión educativa local de Andahuaylas expresa su más afectuoso saludo al ingeniero Abel Manuel Cerné Herrera, alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, y por su intermedio de él, felicitar a los miembros del Consejo Municipal y cada uno de los funcionarios y trabajadores de esta importante institución pública
que labora para el desarrollo y el progreso de la población andahuaylina, expresando los mejores deseos en este aniversario de creación institucional. Sirva la oportunidad para instar a continuar trabajando articuladamente y en armonía como institución y reafirmar el compromiso por el desarrollo sostenible de nuestra provincia. Firma el magíster Henry Hurtado Núñez, director de la UGEL de Andahuayla. Unidad de Gestión Educativa Local que tiene el compromiso de elaborar y se está elaborando un plan educativo local. El plan educativo local, que va a servir para mejorar aún más la educación en Andahuaylas, con las aportaciones de las entidades diversas, con el aporte de los municipios, con el aporte de los padres de familia, con el aporte de los estudiantes de las instituciones diversas. Se está construyendo un programa educativo local, el PEL, a cargo de la UGEL de Andahuaylas. Felicitaciones. Así es nuestra tierra andahuaylina. Vamos con la institución educativa inicial. Vamos con las instituciones de nuestra tierra andahuaylina. Niño Jesús de Praga. Institución educativa Niño Jesús de Praga. Aquí presente con su directora o director y también su plana de profesionales. Saludando a nuestra provincia de Andahuaylas. Un abrazo para todos ustedes, señores trabajadores de esta institución educativa. Seguimos con la institución educativa Jesús Nazareno. Que Dios nos bendiga a todos. Aquí está en la pista de desfile la institución educativa Jesús Nazareno, encabezado por su director, el profesor Ángel Américo Juárez Ramírez. Profesor Ángel Américo Juárez Ramírez, identificado con la educación de nuestra tierra, que le pone alma, vida y corazón a cada uno de sus actos, dedicado exclusivamente a la educación. De ahí el reconocimiento de todos y cada uno de los andahuaylinos, con su plana de profesores, con su plana de trabajadores administrativos. Así es, señoras y señores, como estamos narrando este gigantesco desfile con motivo del 199º aniversario de la creación política de nuestra provincia de Andahuaylas. Seguimos. Salud Santa Margarita, que conocemos con el nombre del seguro. Nos vamos al seguro a solicitar la atención de nuestra salud, especialmente para los empleados públicos. Aquí estamos con el Hospital de Salud Andahuaylas, el director doctor Ilich Alarcón Quispe, equipo de gestión y trabajadores. Saludan al alcalde ingeniero Abel Manuel Serna Herrera y a la población andahuaylina por el 199 aniversario de creación política de la provincia de Andahuaylas. En efecto, aquí está con nosotros el director, doctor Ilich Alarcón Quispe, que recibe el aplauso de la tribuna preferencial de las autoridades y jefes de instituciones. Muy bien, doctor Ilich Alarcón Quispe. El Hospital Santa Margarita ayer cumplió 43 años de creación al servicio de los asegurados, brindando servicios asistenciales, prestaciones económicas y sociales, así como contamos con el servicio de emergencia que atiende las 24 horas del día y una cartera de servicios acorde a las necesidades de la salud. Contamos con las especialidades de pediatría, medicina general, cirugía, ginecología, cardiología, traumatología, medicina física y rehabilitación, otorrinolaringología, urología y gastroenterología. Sí, en efecto, asimismo contamos con un servicio de telemedicina donde se brinda atención vía virtual, las atenciones de dermatología, psiquiatría, terapia de lenguaje, reumatología, entre otras. Estamos trabajando para mejorar la infraestructura y próximamente contaremos con un hospital moderno en la localidad de Joyahuacho, San Jerónimo. Asimismo, reformar
o informar que el hospital está trabajando en la atención con humanización a toda la población asegurada. Así es, salud. También contamos con el CAM, Centro del Adulto Mayor Andahuaylas y Salud, que es un espacio de encuentro generacional orientados a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante el desarrollo de programas de integración familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida para un envejecimiento activo. Es salud, Andahuaylas. Seguimos con salud. Es salud. Centro del Adulto Mayor Andahuaylas es salud, que es un espacio de encuentro generacional orientados a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante el desarrollo de programas de integración familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida para un envejecimiento activo. Hoy está dirigido por la licenciada Gabriela o Graciela Cáceres Benavente, quien con su ímpetu y profesionalismo logra que todas las personas adultas mayores puedan disfrutar de los talleres de música, danza, memoria, tai chi, aeróbicos, pintura, computación, cocina y repostería, integración familiar, viajes de turismo y mucho más. Nuestro local está ubicado en el Quirón Ayacucho 691 al costado del penal. Lo esperamos. El Hospital Santa Margarita te rinde homenaje a la Tierra Chanca en su 199 aniversario. Doctor Ilich Alarcón Quispe, director del Hospital 1 Santa Margarita, es salud de Andahuaylas. Todas las instituciones públicas y privadas participando en el desfile de honor. El Instituto Nacional Penitenciario saluda a la provincia de Andahuaylas por su 199 aniversario. Aquí está el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, portando su estandarte, así como también con la escolta, dando una demostración de cómo se viene trabajando en esta entidad como es el Instituto Nacional Penitenciario, con las armas en el hombro y portando el bicolor nacional. Ministerio de Justicia, Instituto Nacional Penitenciario. El INPE es una institución que pertenece al Ministerio de Justicia con autonomía económica y jurídica, cuyo objetivo fundamental es de rehabilitar, resocializar y reinsertar al privado de la libertad a la sociedad utilizando modernas técnicas en tratamiento. Así es, en efecto, el director del establecimiento penal Andahuaylas, abogado Rubner Guamán Soria, administrador de establecimiento penal Andahuaylas, magíster Alberto Laura Serrano, jefatura de seguridad de establecimiento penal Andahuaylas, técnico Pedro Zapana Coaquira, jefatura del órgano técnico de tratamiento, licenciada Celia Cayo Condori. Es el personal administrativo que trabaja en el INPE, áreas que cumple con el proceso resocializador dentro y fuera del establecimiento penal de Andahuaylas, trabajo y comercialización, área de educación, área social, área legal, área de psicología, registro penitenciario, tópico y área de medio libre. Es el INPE
Se invita a la población en general a la gran feria artesanal y gastronómica los días 27 y 28 de junio a realizarse en el patio principal al interior del establecimiento penal de Andahuaylas. Los esperamos. Están concluyendo con su participación los miembros integrantes de la delegación del Instituto Nacional Penitenciario de Andahuaylas, que saluda a la provincia por su 199 aniversario. Institución Educativa Tripolo. Sí, Tripolo acá ya presente con nosotros. En efecto, señoras y señores, Tripolo, Trilce de Polo, 27 años al servicio de la educación andahuaylina. Son ganadores del concurso nacional Canguro Matemático 2024. Asimismo, ganadores del concurso nacional de matemáticas Aceros Arequipa 2024. Ganadores del concurso Rompecocos y Cerebritos 2024. Ganadores en los Juegos Deportivos Nacionales 2024 en las diferentes disciplinas. Nuestro mayor logro: primer puesto cómputo general, beca docente 2023 a la Universidad Nacional de San Marcos, Facultad de Medicina Humana, edad 16 años, Milton Cárdenas Leguía. Son algunos de los triunfos de esta institución educativa. Colegio Tripolo, institución educativa privada Tripolo, fue fundada por los profesionales ingeniero Tomás Polo Mañma y la licenciada Clementina Lagos Muñoz en el año 1997 en la ciudad de Andahuaylas. Aquí estamos con Tripolo, con el estandarte característico de esta institución, y se ponen de pie las autoridades y jefes de instituciones para premiarles con un fuerte voto de aplausos, mientras que se ordena el movimiento rítmico en señal de saludo. Ahí están, el aplauso no se deja esperar. Institución educativa Colegio Tripolo cuenta con una infraestructura propia y moderna, club de ciencia y tecnología, selección de matemática, departamento de psicología, laboratorio de física, química y biología, departamento de educación física y departamento de arte y música. Tripolo. Muy bien. Desfilando las niñas de la institución educativa Tripolo. Lo aplaudimos. Tripolo saluda a la provincia de Andahuaylas por sus 199 años de creación política y reafirma su compromiso en la formación de jóvenes íntegros y luchadores por el desarrollo de la querida provincia, de la querida tierra chanca. La brigadier general, los brigadieres adjuntos, con la frente en alto. Así tiene que ser desde jóvenes, desde niños. Tenemos que adoptar una actitud positiva para enfrentar la vida, vencer dificultades y ser hombres de bien. Y al ser hombres de bien, haremos grande a nuestra provincia de Andahuaylas, a la región Apurímac y el Perú. El nivel secundario de la institución educativa Tripolo. Vamos con el nivel secundario, con la escolta. Saludando ya con la escolta respectiva. Durante estos 27 años, muchos logros engalanan nuestro trabajo con el ingreso de nuestros estudiantes a las universidades más prestigiosas del país. Con orgullo señalamos que tenemos más de 2.000 profesionales egresados de nuestras aulas. El Colegio Tripolo tiene los niveles de inicial, primaria y secundaria, prestando sus servicios educativos en su amplio, moderno local propio del Jirón David Samanez Ocampo 625 en Andahuaylas. Aquí el saludo del brigadier general y brigadieres auxiliares del nivel secundario, y también le siguen las guaripoleras, las niñas y jóvenes de esta institución educativa, recordando
a las grandes guariporeas de la historia del Perú, dando ese colorido, esa elegancia en esta clase de actividades, como es un desfile de honor, las guaripoleras. Aquí también tenemos otra escena que nos presenta el Colegio Tripolo. En la pista principal de desfile, la Universidad Nacional José María Arguedas te saluda por tu 199 aniversario, provincia de Andahuaylas. Con mucho cariño, los hijos de Andahuaylas se han puesto de pie para saludarte en este nuevo amanecer. La Universidad Nacional José María Arguedas fue creada con ley número 28372, un 29 de octubre del 2004, como primera casa de estudios superiores de la provincia. Estamos comprometidos con el desarrollo y profesionalización de los jóvenes andahuaylinos. La UNAGMA, liderada por el doctor Edgar Luis Martínez Guamán, rector, la doctora Cecilia Di García Rivas Plata, la doctora Meriluz Masco Arriola, vicerrectora académica y de investigación respectivamente, día a día suman esfuerzos por el engrandecimiento de la tierra chanca. Andahuaylas, estos son tus hijos e hijas que se hacen presentes para saludarte, la universidad más importante de la región Apurímac. La universidad ahora cuenta con 9 carreras profesionales: contabilidad, educación primaria intercultural, ingeniería ambiental, ingeniería agroindustrial, ingeniería de sistemas y las 9 carreras o las nuevas carreras profesionales de enfermería, psicología e ingeniería civil. Esta es la UNAGMA, la Universidad de Andahuaylas, para orgullo de la tierra chanca. Son los profesionales, funcionarios, trabajadores administrativos, hombres y mujeres que día a día se esfuerzan por engrandecer esta tierra, que día a día se esfuerzan por llevar en alto el nombre de Andahuaylas, la tierra del Taita Arguedas, José María Arguedas. Este es el paso gallardo de los trabajadores administrativos de nuestra Casa Superior de Estudios, la UNAGMA. Profesionales, un equipo multidisciplinario de profesionales, muchos de los cuales son egresados de esta Casa Superior de Estudios, que hoy forman las filas de los trabajadores administrativos y orgullosos te saludan, dicen a viva voz: que viva Andahuaylas, que viva nuestra tierra chanca, feliz 199 aniversario, provincia de Andahuaylas. En la actualidad, con 9 carreras profesionales, la Universidad Nacional José María Arguedas cuenta con cerca de 500 trabajadores, entre personal administrativo y docentes. Estos son los hijos de Andahuaylas, la universidad que tanto le costó al pueblo andahuaylino. Ahí están los frutos, dando trabajo a andahuaylinos, a trabajadores, no solamente de Andahuaylas, de la región Apurímac y del sur del país. Nos hemos consolidado como una institución líder en el sur, con presencia nacional e internacional. Es el paso gallardo también de los trabajadores de servicios generales. Ellos tienen bajo su responsabilidad el ornato, el cuidado, la seguridad, el transporte y el embellecimiento de nuestra Casa Superior de Estudios. ¡Que viva Andahuaylas, que viva su gente trabajadora! Quiero presentar ante ustedes, amable concurrencia, a esta hermosa plaza principal de Andahuaylas, a los miembros del programa Delfín, cuyo consejero técnico del programa Delfín es el doctor Carlos Alberto Ligarda Samanés. Nuestra universidad ya tiene presencia internacional. Gracias a los convenios estamos logrando que esta Casa Superior de Estudios se vista
y reciba la visita de estudiantes del extranjero. Recientemente han llegado 18 estudiantes de México, Colombia, Costa Rica para realizar su pasantía en nuestra universidad. Ellos han querido saludarte también en este nuevo amanecer Andahuaylas. Y el lunes están llegando 3 estudiantes de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, quienes realizarán su pasantía en la Escuela Profesional de Educación Primaria Intercultural. Es el trabajo de las autoridades, asamblea universitaria, miembros del Consejo Universitario, docentes y funcionarios. Ahora nuestra universidad cuenta con 3 nuevas carreras profesionales. Hace su paso la novísima carrera profesional de psicología, cuyo director es el doctor Camilo Yauris Polo. Son los futuros psicólogos, los futuros profesionales de la salud, quienes también te saludan, Andahuaylas. Te dicen feliz día, feliz 199 aniversario. En sus manos estará la salud mental de los pobladores andahuaylinos, de la región de Apurímac y de nuestro país. Es la primera promoción de futuros psicólogos de nuestra Casa Superior de Estudios, la UNACMA. También otra de las nuevas carreras profesionales es la Escuela Profesional de Enfermería, cuya directora es la doctora Erika Belinda. La UNACMA está formando profesionales en enfermería, competentes, con valores éticos y con un alto compromiso con la sociedad. Contamos con docentes altamente calificados, con bases sólidas. Nuestros estudiantes gozan de vocación de servicio, velan por el cuidado integral de las personas, enfrentan una serie de desafíos y retos médicos, así como también saben trabajar en equipo. Ellos son los futuros profesionales en enfermería, licenciados y licenciadas en enfermería para el servicio de Andahuaylas. Elegantemente vestidos, los futuros licenciados y licenciadas en enfermería te saludan, Andahuaylas. Feliz 199 aniversario, te dice la Universidad Nacional José María Arguedas. Ya está Ingeniería Civil en la pista principal de desfile, cuyo director es el doctor Abraham Gamarra. El futuro ingeniero civil de la UNACMA estará capacitado para diseñar y gestionar la construcción y mantenimiento de proyectos de infraestructura productiva, residencial o pública, diseñar las estructuras de edificios o infraestructura pública como puentes o presas, supervisar el trabajo de empresas contratistas, dirigir la construcción de proyectos de construcción, coordinando con diversos equipos, evaluar la composición y el comportamiento del suelo para asegurar una cimentación sólida y segura para las estructuras. Ellos son Ingeniería Civil y próximamente la nueva carrera profesional de Matemáticas y Estadística aplicadas se convocará en el examen de admisión del mes de agosto. Nuestra universidad en la actualidad está dividida por 2 facultades y 9 carreras profesionales. La Facultad de Ciencias de la Empresa, cuyo decano es el doctor José Carlos Arévalo Quijano. A su vez está integrada por las escuelas profesionales de Administración de Empresas, Contabilidad y Educación Primaria Intercultural, Enfermería y Psicología. Ellos son los profesionales de la Facultad de Ciencias de la Empresa, del Decanato de Ciencias de la Empresa. Hace su paso el Departamento Académico,
de Ciencias Empresariales de la Escuela Profesional de Administración de Empresas, dirigido por el magíster Edwin Mesco Cáceres. Son los docentes, maestros y doctores. En sus manos está la profesionalización de futuros administradores de empresas de la provincia de Andahuaylas y la región Apurímac. Docentes altamente capacitados que hoy han querido saludarte, hacer un alto a sus actividades académicas y decirte: aquí estoy, Andahuaylas. Es el turno de la Escuela Profesional de Administración de Empresas, presidido por el doctor Julio César Machaca Rejas. Joaquín Machaca Rejas. Contamos con una infraestructura moderna, con laboratorios implementados, docentes de primer nivel. Nos esforzamos por formar profesionales con sólidos principios éticos y conocimientos que le permitan gerenciar una organización con una amplia visión en un contexto globalizado y cambiante. Es el paso de Administración de Empresas, una de las primeras carreras profesionales creadas en la Universidad Nacional José María Arguedas. El doctor Joaquín Machaca Rejas es quien preside esta escuela profesional. Jóvenes y señoritas que se forman en la UNAGMA y que de seguro trabajarán por engrandecer esta tierra, tierra de aguerridos chancas. Seguro trabajarán por la mejora de sus familias, por llevar en alto el nombre de esta tierra, el nombre del Taita Arguedas. Nuestra universidad en la actualidad cuenta con cerca de 3.000 estudiantes, jóvenes hijos de Andahuaylas y de la región Apurímac. Asimismo, han llegado de ciudades de Cusco, Ayacucho, Huancayo y Lima para ser parte de esta Casa Superior de Estudios. Los altos estándares de calidad nos han permitido ampliar la oferta académica con 3 nuevas carreras profesionales. Asimismo, también la UNAGMA cuenta con su escuela de posgrado. Estos son los hijos de Andahuaylas. Este es el fruto del esfuerzo de Andahuaylas para crear su universidad. Aquí están los hijos que te saludan, Andahuaylas, orgullosos andahuaylinos en estos 199 aniversario. Cada uno de los semestres de la Escuela Profesional de Administración de Empresas han organizado su delegación, han organizado su batallón, no han querido faltar a este día muy especial, a este nuevo amanecer, como es el aniversario de nuestra tierra Andahuaylas. 199 años de creación política. Y estos son los hijos e hijas de Andahuaylas, quienes están saludándote, orgullosos andahuaylinos, orgullosas andahuaylinas de haber nacido en esta tierra, tierra de los aguerridos chancas, tierra de los celajes, tierra del Taita Arguedas.
¡Que viva Andahuaylas! ¡Que viva su gente generosa y trabajadora! Estos son los hijos de Andahuaylas que hoy te saludan. Que se regocijan con este nuevo amanecer, que se regocijan por estos 199 aniversario. Escuela Profesional de Administración de Empresas. Futuros licenciados en Administración de Empresas que trabajarán arduamente por engrandecer esta tierra. Llevarán el alto el nombre de Andahuaylas y del Taita Arguedas. Actualmente nuestra Casa Superior de Estudios cuenta con convenios que permite que el estudiante de la UNAGMA pueda realizar pasantías en el extranjero. Tenemos estudiantes en Colombia, Ecuador y Brasil que actualmente realizan su pasantía. Además, también tenemos estudiantes en Bolivia, gracias a los convenios con los que cuenta la UNAGMA. Y como lo hemos señalado, la próxima semana estaremos recibiendo estudiantes de Harvard que han decidido hacer su pasantía aquí, en esta Casa Superior de Estudios. Este es el resultado del esfuerzo y el trabajo de las autoridades que día a día se esfuerzan y trabajan conjuntamente con los docentes y personal administrativo para profesionalizar a los hijos de Andahuaylas, a la juventud estudiosa de Andahuaylas. ¡Feliz día, Andahuaylas! ¡Feliz 199 aniversario! Es el turno de la Escuela Profesional de Contabilidad. Hace su paso el departamento académico, presidido por la doctora Diana Reynoso Canicani. Ellos son los docentes, maestros y doctores capacitados. En sus manos está la profesionalización de los futuros contadores, la preparación, la enseñanza. Ellos son los docentes de contabilidad. Departamento Académico de Ciencias y Finanzas. Según la ley universitaria, todos los docentes que enseñen en una casa superior de estudios, en una universidad, deben contar con el grado académico de maestro como mínimo. Los estudiantes y los docentes, en este caso de la UNAGMA, cuentan con grados académicos de maestro y doctor. Ellos son los maestros de la Escuela Profesional de Contabilidad. La Escuela Profesional de Contabilidad está presidido por el magíster Einer Yonel Bravo Franco. La infraestructura que posee la UNAGMA hace posible que ampliemos nuestro servicio educativo, ya que contamos con adecuadas aulas, centros de cómputo e infraestructura lista para recibir a los cientos de jóvenes andahuaylinos, de tal forma que el egresado de la Escuela Profesional de Contabilidad pueda desenvolverse en el ámbito contable, las finanzas, la auditoría, la gestión empresarial y en el ejercicio de la docencia. Ellos son los futuros contadores de nuestra región, los futuros contadores de Andahuaylas. Ellos son los hijos de Andahuaylas que ahora forman parte de la UNAGMA y en un corto tiempo trabajarán por engrandecer esta tierra, tierra de aguerridos chancas. Contabilidad en la pista principal de desfile, futuros profesionales de la contabilidad que seguramente ocuparán cada una de las instituciones con las que cuenta nuestra ciudad y la región Apurímac y el país. Ellos trabajarán arduamente
por el desarrollo de nuestra región, por el crecimiento de Andahuaylas. ¡Que viva Andahuaylas! ¡Feliz 199 aniversario! La Escuela Profesional de Contabilidad fue creada conjuntamente con el licenciamiento institucional. Todavía el 17 o el 2017, un 1 de octubre, se dio el licenciamiento institucional y con ello se creó 3 nuevas carreras profesionales, una de las cuales es la Escuela Profesional de Contabilidad. Ahora nuestras autoridades universitarias están trabajando arduamente por el relicenciamiento institucional que se realizará y se llevará a cabo el próximo año. Cumplimos con los estándares mínimos de calidad. Asimismo, estamos trabajando para que las carreras profesionales con las que cuenta la UNAGMA puedan ser reconocidas no solamente en todo el país, sino en el exterior. Continúa esta fabulosa mañana, este desfile en honor a nuestra tierra Andahuaylas, con la participación de la delegación de la UNAGMA. Ya está en la pista principal de desfile la Escuela Profesional de Educación Primaria Intercultural, cuya directora encargada del departamento académico es la doctora Carmen Quiza. Asimismo, el director de la Escuela Profesional de Educación Primaria Intercultural es el doctor Juan Solano Gutiérrez. Son los docentes que se encargan de formar a los futuros maestros de Andahuaylas, a los futuros profesores de Andahuaylas. Educación Primaria Intercultural. Al ser nuestra ciudad andina, con una herencia cultural rica, es imposible no pensar en la educación intercultural, donde se transmita a los miles de niños el respeto por las diferencias y el valor de nuestra propia cultura. Todo a través de profesionales de la educación, formados por esta Casa Superior de Estudios. Son los futuros maestros y maestras de educación primaria intercultural. Ellos se encargarán de velar por los más pequeños de la casa, por los niños, por el futuro del país. Este año la Casa Superior de Estudios más importante de Andahuaylas estará cumpliendo 20 años. Ya han pasado 20 años de aquella gesta importante de todos los pobladores, donde se han unido para pedir la creación y lograr la creación de esta universidad. Este año cumple la UNAGMA 20 años, pero hemos crecido con 9 carreras profesionales y próximamente matemáticas y estadística aplicada es la nueva carrera profesional que entrará en funcionamiento en el próximo semestre. Paulatinamente, las nuevas carreras profesionales estarán funcionando en la UNAGMA. Próximamente también medicina humana para el desarrollo de Andahuaylas. Es el turno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional José María Arguedas. La Facultad de Ingeniería
cuyo decano es el doctor Tomás Anco Vizcarra. Está integrada por las escuelas profesionales de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Ambiental y la nueva carrera profesional de Ingeniería Civil. Ellos son los profesionales, profesores de la Facultad de Ingeniería. Asimismo, queremos saludar y mencionar a cada uno de los directores de departamento académico, de igual forma a los directores de escuela, al doctor David Ramos Gualpartupa, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, a la doctora Lorena Catacora Flores, directora de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, a la doctora María del Carmen Delgado Laime, directora de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, al doctor Abraham Esteban Gamarra Moreno, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, de igual forma a los directores de departamento académico, al magíster Juan José Orese Ron, al doctor David Choque Quispe, al doctor Denis Hernán Gutiérrez Martínez y a la doctora Julia Iraida Ortiz Guisado. Es el paso ahora de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, una de las primeras carreras profesionales creadas en nuestro UNAGMA, que junto con la UNAGMA cumplirán 20 años. Docentes de esta escuela profesional, todos con el rango de magíster y doctores, son los profesionales encargados de la enseñanza, de la formación profesional de los futuros ingenieros de sistemas de la UNAGMA, para orgullo de Andahuaylas y la región Apurímac. ¡Feliz 199 aniversario Andahuaylas! ¡Feliz 199 aniversario Pradera de los Celajes! Hace su paso el Departamento Académico de Ciencias Básicas, cuya directora es la doctora Julia Iraida Ortiz Guisado. Ahí están los profesionales de Ciencias Básicas y queremos anunciar la nueva carrera profesional de Estadística, de Matemáticas y Estadística Aplicada, cuya convocatoria al examen de admisión se realizará en agosto próximo. Mucha atención, la carrera te ofrece numerosas oportunidades en el mundo moderno. Demanda laboral. Actualmente hay una gran demanda de profesionales con habilidades en matemáticas y estadística, en diversos ámbitos como las ciencias, ingeniería, finanzas y ciencias sociales. Ingeniería de Sistemas, la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Está presidido por la doctora Lorena Catacora Flores y el director del departamento académico es el magíster Juan José Orese Ron. Una de las fortalezas de la UNAGMA es que contamos con todo lo necesario para brindar un servicio educativo de calidad, donde formamos jóvenes profesionales capaces de modelar estructuras y procesos organizativos, diseñar y administrar los recursos de tecnología de información, construir e implementar aplicaciones de tecnología e informática. Esta es la UNAGMA, la primera universidad licenciada en el sur del país, la única en la región y para orgullo de Andahuaylas. Seguimos trabajando con la creación de nuevas carreras profesionales para seguir acogiendo a los hijos de Andahuaylas, para que no se vayan a Ayacucho o Cusco, para que se queden en Andahuaylas, estudien en esta tierra, estudien en su universidad. La UNAGMA te dice feliz 199 aniversario. Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, presidido por el doctor David Ramos Gualpartupa. Y el director del departamento académico es el doctor David Choque Quispe.
Contamos con una infraestructura adecuada para que el futuro ingeniero agroindustrial pueda desarrollar sus habilidades al 100%. Y al ser Andahuaylas una zona rica en producción agropecuaria, es necesario la formación de profesionales que desarrollen y participen en procesos de post cosecha, conservación, transformación y comercialización de productos agropecuarios e hidrobiológicos. Ingeniería agroindustrial. Fuerte las palmas para los hijos de Andahuaylas. ¡Feliz aniversario, Andahuaylas! ¡Feliz 199 años, querida provincia de Andahuaylas! Tus hijos te saludan, orgullosos de ser andahuaylinos en este nuevo amanecer. Recientemente, 5 asociaciones integradas por estudiantes y egresados principalmente de Ingeniería Agroindustrial ganaron el concurso Procompite, que precisamente promueve la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Gracias a la iniciativa del señor alcalde, que dicho sea de paso, es docente de esta escuela profesional Ingeniería Agroindustrial. Ahí están sus alumnos, señor alcalde. Ahí están los estudiantes de Ingeniería Agroindustrial. Estos son los futuros profesionales, ingenieros agroindustriales, futuros emprendedores y empresarios que trabajarán por el desarrollo de esta tierra, Andahuaylas. Ingeniería Agroindustrial es otra carrera que fue creada conjuntamente con la UNAGMA. Es una de las primeras carreras, una de las carreras emblemáticas de nuestra Casa Superior de Estudios. Y para envidia de otras casas superiores de estudios, esta carrera profesional que cuenta con laboratorios sumamente implementados, con tecnología de punta, con docentes investigadores, todos en RENACID, altamente capacitados, ingeniería agroindustrial, que pronto los jóvenes trabajarán y ya lo vienen haciendo. Son ganadores de concursos que promueve la Municipalidad Provincial de Andahuaylas como Procompite, integrada por egresados y estudiantes de esta Casa Superior de Estudios. Con el licenciamiento institucional, todavía el 2017 se creó la carrera profesional, la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Ya hacen su paso gallardo por la pista principal de desfile, Ingeniería Ambiental. La Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental está presidida por la doctora María del Carmen Delgado Laime, y su director de departamento académico es el doctor Denis Hernán Gutiérrez Martínez. Ellos son los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, también altamente capacitados. En sus manos está el trabajo de la enseñanza, la profesionalización de los futuros ingenieros ambientales de Andahuaylas, de los futuros ingenieros ambientales de nuestra región Apurímac. Ellos son los hijos de Andahuaylas. Aquí están sus docentes, todos con grado académico de maestro y doctor. Ahí están los estudiantes con este hermoso bosque de banderas, futuros ingenieros ambientales, elegantemente vestidos con el casco que les caracteriza. Atravesamos por un preocupante deterioro ambiental, hecho que ha obligado a que el ingeniero en esta rama
busque alternativas de desarrollo sostenible, respetando el medio ambiente. Precisamente el ingeniero de la UNAGMA es un profesional con sólida formación científica y humanista, preparado para investigar y resolver los problemas ambientales de la región y nuestro país. Ingeniería ambiental en la pista principal de desfile. Precisamente de esta escuela profesional hay 3 estudiantes que vienen realizando su pasantía en el extranjero, 2 estudiantes, 2 egresadas que vienen realizando su maestría en Brasil, y hay otro estudiante que recientemente se fue a Colombia, que por espacio de un mes realizará su pasantía. Estos son los frutos del esfuerzo de todos ustedes, amable concurrencia a esta plaza principal de Andahuaylas. Hace 20 años se levantaron, dijeron queremos Universidad para Andahuaylas. Ahí están los frutos. Los hijos de Andahuaylas se quedan en Andahuaylas, estudian y se profesionalizan en esta tierra. Próximamente nuevas carreras profesionales. Es el trabajo también de nuestras autoridades, presidido por el doctor Edgar Luis Martínez Guamán, las vicerrectoras académicas, la doctora Cecilia Di García Rivas Plata, la vicerrectora de investigación, la doctora Meriluz Masco Arriola, asimismo los miembros de la asamblea universitaria, los decanos, docentes y funcionarios, trabajadores administrativos, que se esfuerzan día a día por ofrecer un servicio de calidad, por ofrecer un servicio educativo de calidad a los hijos de Andahuaylas. Ingeniería ambiental en la pista principal de desfile. La UNAGMA te saluda, Andahuaylas. Estamos orgullosos de haber nacido en esta tierra. Estamos orgullosos de ser de Andahuaylas. En este nuevo amanecer, tus hijos, la comunidad universitaria en pleno, han hecho un alto a sus actividades académicas para saludarte, para ser parte de esta grandiosa mañana en que tus hijos y tus hijas te saludan, te rinden homenaje a Andahuaylas por este 199 aniversario. ¡Viva Andahuaylas! ¡Viva sus trabajadores! ¡Vivan sus hijos e hijas! ¡Viva su gente amable y cariñosa! Andahuaylas, te queremos, y esta es una demostración de cariño en este nuevo amanecer. Fue el paso de las escuelas profesionales con las que cuenta la Universidad Nacional José María Arguedas. 9 carreras profesionales. Se ha ampliado la oferta académica para que los hijos de Andahuaylas se queden en esta tierra. Escojan una de las opciones que ofrece nuestra Casa Superior de Estudios, la más importante en Andahuaylas y en la región Apurímac, con presencia nacional y ahora internacional. Es así que hace su paso gallardo la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales. Precisamente de esta oficina nacen los convenios que le permite la UNAGMA viajar al extranjero. Nacen los convenios que afianzan las alianzas estratégicas con las instituciones del Valle y de la región sur. Ahí está la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales. Quiero recordar que también actualmente nuestra UNAGMA cuenta con estudiantes de Bolivia, quienes realizan su pasantía en nuestra Casa Superior de Estudios. Asimismo han llegado de México, Colombia y Costa Rica, y el día lunes de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, estarán siendo parte de la UNAGMA en calidad de pasantes.
la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional José María Arguedas, cuyo director es el doctor Abad Surichaki Mateo, asimismo integrada por el doctor Percy Lima, de igual forma por el doctor Denis Martínez. Ellos son los profesionales de nuestra universidad, responsables de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional José María Arguedas. Personal administrativo que trabaja en esta área. Nuestra UNACMA ha crecido. Ahí están los docentes de esta Casa Superior de Estudios de la Escuela de Posgrado. Orgullosos están desfilando, saludándote, Andahuaylas. De igual forma, el regidor Key Guerrero Galván, también miembro de la Escuela de Posgrado de nuestra Casa Superior de Estudios, la UNACMA. La UNACMA ofrece 3 programas de maestría. Maestría en Ciencias de la Empresa con mención en Gestión Pública. Ahí están los futuros maestros de Andahuaylas, profesionales de Andahuaylas, orgullosos, pasan ahora. Muchos son profesionales connotados de Andahuaylas que han visto como una opción y la mejor en Andahuaylas para mejorar y crecer en su vida profesional, como es el hecho de lograr una maestría. Es el turno del programa de maestría de educación intercultural, con mención en pedagogía y educación intercultural. Maestros y maestras que trabajan por la enseñanza de los niños, de las niñas, de los educandos, de los más pequeños en la casa, que buscan mejorar sus oportunidades con la maestría en educación intercultural con mención en pedagogía y educación intercultural. Y ahí están los jóvenes, los profesionales, futuros maestros de Andahuaylas, maestría en ingeniería de sistemas con mención en tecnologías de la información y comunicación. Este fue el paso y la presentación de la UNACMA, la Universidad Nacional José María Arguedas. Bertol, padre. Bertol, sí, Bertol. Gracias, papá. Bertol, nada, qué bien, Gracias al colega Bertol Tiznao por esta magistral participación en la narración de desfile. A continuación, señoras y señores, la Universidad Nacional San Antonio va del Cusco, presente en este solemne desfile. Es la carrera y la Facultad de Agronomía y Zootecnia, Escuela Profesional de Ingeniería Agropecuaria, la plana docente, administrativos estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agropecuaria, Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNSAC saluda a la provincia de Andahuaylas. Esta escuela fue creada por resolución número AU 012 UNSAC, un 16 de agosto del año 2000, que aprueba la filial de la Universidad San Antonio del Cusco en esta provincia de Andahuaylas, región Apurímac. Misión: formar ingenieros agropecuarios comprometidos con el desarrollo de la región y el país, con altos niveles de conocimiento científico, tecnológico y habilidades sociales. Tiene como visión liderar al campo de la formación de ingenieros agropecuarios a nivel nacional e internacional, además de la generación de ciencia y tecnología en el campo agropecuario. La plana docente: Magíster Misael Rodríguez Cafcha, director; Doctor Salvador Quispe Chipana; Doctor Julio César Loaiza Céspedes; Químico Filomeno Ayala Rojas; Magíster Bernardo Pío Coloma Paxi; Magíster Percy Flores Laime; Magíster Albino Quispe Pérez; Magíster María Inés Rivero Aedo; Magíster Pablo Ricardo Agüero León; Magíster Yuri Limachi Cartolín; Ingeniero Edwin Franco Baraca; Ingeniero Henry Huajaycacha Cajamarca;
ingeniero Fernando Meneses Luján, ingeniero Fritz Almanzapino, ingeniero Hermilio Jesús Rodríguez Chipana, ingeniero Efraín Mendoza Palomino, ingeniera María Rosemary Tupayachi Atapaucar, magíster Arturo Roja Benítez, magíster Efraín Roda Guisado, magíster Odilón Correo Cuba. La tricentenaria Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con su sede Andahuaylas, presente. La tricentenaria Universidad Alma Mater es la segunda universidad más antigua del Perú, luego de la Universidad San Marcos, creada en 1512. Hoy forja profesionales que están al servicio en diferentes partes del globo terráqueo. También en las 24 regiones del Perú. Y por supuesto, y como no, en nuestra región de Apurímac y provincia de Andahuaylas. Vamos a dar la bienvenida a la Facultad de Ciencias de la Salud. Doctor Nerio Góngora Amao, la directora de la Escuela Profesional de Obstetricia, magíster Saturnina Trudi Janque Medina, y la plana de docentes y alumnos de la Escuela de Obstetricia. La Escuela de Obstetricia de la UNSAC se embarca en el camino de un modelo de calidad que busca la acreditación de la escuela sobre la base de la mejora continua de una educación de calidad, abierta a la propuesta de enfoques actuales en la educación universitaria y en el marco de la misión y visión de la universidad que orienta la formación profesional de los estudiantes de la UNSAG en la carrera de obstetricia. Damas y caballeros, señoras y señores, en una jornada maratónica, pero llena de civismo, llena de entusiasmo, llena de compromiso, los andahuaylinos hemos venido a esta Plaza Mayor para una vez más testimoniar el enorme y gran cariño que tenemos por la tierra chanca, para fortalecer y apoyar, respaldando la gestión del dinámico y joven alcalde Abel Serna Herrera, secundado por una plana de regidores y regidoras que se han puesto a la espalda los destinos de nuestra tierra. Junto a ellos, el señor gerente general, los señores gerentes de línea, subgerentes de línea, el personal administrativo, técnico y obrero, el personal que dependen del Cuerpo de Serenazgo y Seguridad Ciudadana y Policía Municipal. Significamos la presencia de altos oficiales del ejército peruano acantonados en esta ciudad de Andahuaylas. Asimismo, de altos oficiales
de la Policía Nacional del Perú, bajo la comandancia del señor General Policía Nacional del Perú, en la región Apurímac, General Francisco Vargas Adonnaire. Yo estuve en la Universidad de Grado en un acto de ahí está viniendo el alcalde Luis Alberto Guardo con Montaña. Ok, sí lo tengo. Yo estuve ahí en un acto de reciprocidad de hermandad. Despidamos con un fuerte aplauso a los alumnos de la UNSAC Andahuaylas. Cuando las autoridades buscan hermanar pueblos, cuando se pretende trabajar conjuntamente, aquí está la delegación de la hermana provincia de Grao, con su alcalde, dinámico y entusiasta autoridad abogado, Luis Alberto Wharton Quintanilla, cuya presencia obedece a una visita anterior de nuestro alcalde andahuaylino, ingeniero Abel Serna, quien estuvo en Chuquibambilla, haciendo una presencia institucional y provincial, saludando a los hermanos de Grao. Tierra Bravía, capital folclórica de Apurímac, llevando consigo su poncho de grauino, su lazo de jorilazo y por supuesto con esa fiesta tan grande como es la fiesta del Señor de la Exaltación cada 14 de septiembre. Y por supuesto, un distrito integrante de la provincia de Bancay, en la municipalidad distrital de Pichirua. Gracias, hermanos pichiruinos, por esta importante presencia de salutación a nuestro pueblo de Andahuaylas. Gracias, porque hermanados, unidos, forjaremos juntos una región llamada Apurímac. Inmediatamente, emoción en las tribunas, emoción en nuestro pueblo. Recibimos al alcalde provincial, profesor Gustavo Gutiérrez Ortiz, quien viene con una gruesa delegación de los hermanos de Chincheros, saludando a nuestra provincia. Hoy más que nunca está Chincheros presente. Gracias, señor alcalde, por esta presencia que no hace más que hermanar los pueblos. Muchas gracias, Chincheros presente. Inmediatamente, señoras y señores, nuestro hermano pueblo de Curahuasi, la puerta de entrada a nuestra región, pasando por el puente Cunya. Ahí está el joven, entusiasta y dinámico alcalde, periodista Gorky León Ojeda, egresado de la Universidad San Antonio Abad. Asimismo, se encuentra el gerente general de la comuna distrital, economista Mario Martínez Calderón, profesional de amplia experiencia, igualmente egresado de la UNSAC. Ahí está la escolta de la Policía Municipal y Cuerpo de Serenazgo. En estos instantes nuestro alcalde
Gorky León Ojeda hace entrega de sendos presentes que contienen los productos de la tierra curahuasina, tierra ubérrima, tierra generosa. Tenemos las paltas, tenemos el anís, tenemos los choclos y por supuesto el arizado. Hoy más tarde, nuestro alcalde de Curahuasi, licenciado en periodismo, Gorky León Ojeda, compartirá el mejor anís del mundo con estas autoridades. Es el cariño del pueblo de Curahuasi al hermano pueblo de Andahuaylas. Así se hermana, y hoy más que nunca que nuestro alcalde, ingeniero Abel Serna, tiene un compromiso moral con Curahuasi, debido a que la dignísima primera dama de esta tierra es precisamente nacida en esta tierra. Nos referimos a la distinguida dama Laura Cuellar Valenza. Gracias Curahuasi por esta presencia, y en este instante va a ser la entrega el alcalde Gorky León de una moción especial de saludo dada en una sesión de consejo en días anteriores. Así se hermanan los pueblos, así se construye Apurímac. Gracias, señor alcalde, lo invitamos a permanecer en la tribuna oficial, por favor, mientras la representación de Curahuasi va a culminar su desfile. Por favor, señor alcalde de Curahuasi, culminando el paso del desfile, lo esperamos con muchísimo entusiasmo. Es una cordial invitación de nuestro alcalde Abel Serna. Y cerrando con broche de oro la participación de Curahuasi, la escolta del cuerpo de serenazgo. El alcalde de la provincia de Grau, doctor Luis Alberto Barton Quintanilla, hará un presente especial al alcalde de Andahuaylas cuando se aproxima la Universidad Tecnológica. En la conducción, Juan Erasmo Galván. Genaro Núñez de Curahuasi. Así es, señoras y señores. Se está procediendo al desfile de honor por el aniversario de la tierra de los Chancas. Andahuaylas, estoy mucho más. La Universidad Tecnológica de los Andes. Es el turno para la Universidad Tecnológica de los Andes, la primera universidad en crearse en la región Apurímac, aquí presente con nosotros, ante el aplauso de la población en general. Universidad Tecnológica de los Andes, cariñosamente conocido como UTEA. Aquí está. Y en esta oportunidad llega a engalanar esta fiesta el doctor Zenón Humberto Arévalo Mesarina, rector de la UTEA. Desde Abancay viene a su tierra también, a su tierra andahuaylina, para decir: aquí estamos Andahuaylas juntos para trabajar por la educación. También acompañado del doctor Sabino Pichiva Torres, que es el director de la UTEA de Andahuaylas, y en la plana de profesores, el personal jerárquico administrativo de esta primera universidad en crearse en la región Apurímac, la Universidad Tecnológica de los Andes. Con esa pancarta gigante, con el fondo rojo ahí,
las letras doradas significando el optimismo y también la dedicación y la idoneidad de esta Casa Superior de Estudios, que cuenta con muchas promociones de egresados que dan honor y gloria no solamente a Apurímac, sino también al Perú, porque sus profesionales vienen trabajando en diversas partes del mundo. ¿Quién no tiene en el corazón ni en la mente a la Universidad Tecnológica de los Andes? Desde hace 40 años, hace poco celebró su 40º aniversario precisamente en esta histórica Plaza de Armas de Andahuaylas con bastante júbilo. Tiene una importante torre de desarrollo, así como también un inigualable espacio para conferencias, el auditorio del Paraninfo Universitario. Profesionales que están en cada una de las instituciones públicas y privadas de Andahuaylas, de Apurímac y del Perú. ¿De dónde ha egresado usted?, le preguntan. De la Universidad Tecnológica de los Andes. Aquí está pues la Universidad Tecnológica de los Andes, UTEA, con una trayectoria consolidada de más de 40 años. La UTEA se ha erigido como una institución líder en la formación de profesionales íntegros, competentes y comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país. Así es la Universidad Tecnológica de los Andes, que ahora están pasando por la pista de desfile para demostrar que son los que están transformando la educación en nuestra tierra andahuaylina con profesionales idóneos que van a servir a la población. También tenemos aquí ya a la Universidad Tecnológica de los Andes en otra presentación de la Escuela Profesional de Derecho. La Escuela Profesional de Derecho, que está a cargo del doctor Agapito Silvera. Sí, el doctor Agapito Silvera Barco está presidiendo la delegación de la Escuela Profesional de Derecho. Los hombres de leyes, aquí están saludando con el brazo en alto. Es la Universidad Tecnológica de los Andes, que tiene una serie de facultades, escuelas profesionales al servicio de la educación de los jóvenes egresados de los colegios de nuestra provincia de Andahuaylas. Nuestra misión fundamental radica en impulsar el desarrollo humano a través de la educación superior de calidad centrada en la investigación, la innovación y la promoción de valores éticos y de responsabilidad social. Aquí está la UTEA, recibiendo el aplauso de las autoridades. Está recibiendo Curso de criminalística. el curso de criminalística. El curso de criminalística, ahí está, un importante curso para la investigación. En cuanto a los acontecimientos de crímenes, ellos van a tener la responsabilidad de verificar los hechos de criminalidad, hechos que son de bastante responsabilidad, saludando con el brazo en alto y con la otra mano puestos en el corazón. Uniformado de color blanco, el abrigo de color blanco, el mandil de color blanco. La Universidad Tecnológica de los Andes es licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDO. La UTEA ofrece una amplia, atractiva oferta académica de pregrado y posgrado, contando además con un cuerpo docente altamente calificado y una infraestructura moderna con tecnología de vanguardia. Aquí están los futuros abogados, los que van a defender a la ciudadanía de sus derechos, conculcados en la Constitución Política del Perú, siempre procurando la justicia, la idoneidad. Con esa mente clara puesta en las diferentes situaciones de orden jurídico y también de orden lógico, la Universidad Tecnológica
de los Andes, pasando por la pista de desfile con el pañolón de color dorado, que es el símbolo de la Escuela Profesional de Derecho. La Universidad Tecnológica de los Andes se proyecta hacia el futuro, asumiendo un compromiso inquebrantable en la transformación de vidas y la construcción de un futuro próspero para todos. Así es la UTEA. Ahí está, que vengan los aplausos, no tímidamente, sino fuerte los aplausos, por favor. Aquí estamos en una fiesta patriótica, en una fiesta que organiza la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, encabezada por el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, alcalde, un joven profesional que se da alma, vida y corazón por su pueblo. La Universidad Tecnológica de los Andes, UTEA, nació el 23 de septiembre de 1978 bajo la denominación Universidad Particular de Apurímac, oficializada por la Ley 23852 el 7 de junio de 1984. Su proceso de organización se extiende hasta 1994, cuando la Ley 25266 estableció el 30 de junio como fecha límite. Hubo un hito crucial, llegó con la Ley 26280 del 5 de enero de 1994, para cambio de nombre a Universidad Tecnológica de los Andes, denominación que conserva hasta la actualidad. Es en base a movilizaciones, a marchas, a sacrificios, que hace 40 años se creó la Universidad Tecnológica de los Andes. Hace 40 años Apurímac no contaba con una universidad. Apurímac no contaba con una institución superior de esta naturaleza, y por acción de los hombres y mujeres de esta tierra apurimeña y lógicamente por hombres y mujeres de Andahuaylas, pudimos lograr la creación de esta universidad, primero con la denominación Universidad Particular de Apurímac, UPA, que funcionó algunos años y después tuvo el nombre de Universidad Tecnológica de los Andes, como hoy lo conocemos, y queda siempre en el recuerdo, en la admiración, en el respeto y la consideración. ¿Pero por qué? Por la calidad de los profesionales que egresan. Porque la mejor presentación de un profesional es la calidad, es la idoneidad. Y cuando la idoneidad está presente, se dice: ¿de dónde usted ha egresado? E inmediatamente contestan: de tal o cual universidad, en este caso de la Universidad Tecnológica de los Andes. Ese orgullo tenemos los apurimeños, tenemos los andahuaylinos. Aquí está pasando la delegación de la Universidad Tecnológica de los Andes. La UTEA se define como una institución educativa superior autónoma, democrática, descentralizada y sin fines de lucro. Su personería jurídica de derecho privado le permite actuar con libertad y responsabilidad. Su propósito fundamental es promover el desarrollo humano sostenible y mejorar la calidad de vida cultural, económica y social de la región y del país. Cuán numerosos los estudiantes de Derecho de la Universidad Tecnológica de los Andes. Es que Andahuaylas tiene confianza en la universidad, tiene confianza en sus profesores, tiene confianza en sus directivos, tiene confianza en la población andahuaylina, y por eso es denominada como una universidad del pueblo. Vienen a estudiar de diferentes partes de la provincia de Andahuaylas, de la región Apurímac y del país, ¿por qué no decir de otros lugares del mundo? Porque la universidad significa universalidad. Acoge a cualquier persona, a cualquier estudiante del mundo entero. Por ahí se denomina universidad. Universidad Tecnológica de los Andes. La UTEA consolidó su autonomía el 6 de noviembre de 1998 al obtener autorización definitiva de funcionamiento mediante la resolución 02598 ANR.
Ahora corresponde la Escuela Profesional de Educación. La educación base fundamental para el desarrollo de los pueblos. Aquí está la delegación de la Escuela Profesional de Educación. El aplauso no se deja esperar. Dirigido por el magíster Filomón Palomino Román. Sí, está en la coordinación de la Escuela Profesional de Educación el magíster Filomón Palomino Román. Dignos trabajadores de la educación andahuaylina, la piedra angular, la piedra principal para que se construya un Perú mejor, en este caso, para que se construya un Andahuaylas mejor, es la educación. La educación se consolida en la universidad en cuanto a la formación de profesionales, pero comienza en casa con los padres de familia. Desde allí, luego, la educación inicial, primaria, secundaria y superior. Y en la educación secundaria en la educación superior tenemos que formar a personas, a jóvenes con cualidades para atender a los niños, a las niñas, a los jóvenes en cualquier parte del mundo. Porque no podemos ser solamente profesores de Andahuaylas. Tenemos que ser profesores de Lambayeque, podemos ser profesores de La Libertad, de Tacna, de Amazonas, en fin, de todas partes del Perú. Si hablamos el mismo lenguaje, el castellano, el quechua, nosotros estamos capacitados en poder enseñar en cualquier parte del Perú. De ahí viene la universidad. Son estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Tecnológica de los Andes. Gran cantidad de estudiantes que se forman en esta importante casa superior de estudio. Pero ya el sol está iluminando con más fuerza esta tarde. Sí, está iluminando ya con fuerza esta tarde. Pero nosotros, en fin, con sol o sin sol, tenemos que seguir con ese mismo ánimo para poder continuar trabajando por nuestra tierra. Así es, en efecto. También saludamos la presencia en esta oportunidad. Sí, la presencia del doctor Nelson Serna Flores, alcalde de Talavera, que nos acompaña en esta oportunidad. De la misma manera, damos la cordial bienvenida, el saludo al alcalde de San Jerónimo, el profesor Sabino Portillo Quispe. También están acompañados de las diferentes autoridades de nuestra provincia de Andahuaylas. Sigue el paso gallardo de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Andes. Universidad Tecnológica de los Andes, ciudad de Andahuaylas. Al conmemorar el 192 aniversario de su fundación, celebramos con profundo respeto y admiración a su historia y su desarrollo, que a lo largo de casi 2 siglos ha sido cuna de cultura, tradición y progreso para sus habitantes. Un saludo para la provincia de Andahuaylas, la tierra de los Chancas, firma el doctor Humberto Arévalo Mesarina, rector de la Universidad Tecnológica de los Andes. Ahora se hace presente en la pista de desfile la Facultad de Enfermería, sí, de la Universidad Tecnológica de los Andes. En efecto, la Escuela Profesional de Enfermería. Así es, la coordinadora de la Escuela Profesional de Enfermería es la magíster Jessica Guerra Salazar. La magíster Jessica Guerra Salazar encabezando esta delegación de la Escuela Profesional de Enfermería. La enfermería, una parte de la medicina muy importante, por cierto, para el trabajo constante en la atención de los pacientes de esta parte del país y de otros lugares del territorio nacional. Esta escuela profesional tiene gran oferta laboral.
Así es, en efecto, que pueden trabajar en distintas localidades del país y también del extranjero, que son solicitadas de Italia, de España y de otros países de Europa. A los profesionales de la salud en la rama de enfermería, debidamente uniformadas y uniformados, los estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la UTEA pasan por la pista de desfile. Así es como se hace patria, así es como se hace la patria grande del Perú y la patria pequeña que es Andahuaylas, que el día de hoy orgullosos celebramos el 199º aniversario de la creación política de la provincia de Andahuaylas. Andahuaylas fue fundada todavía en la época colonial por Francisco Pizarro, como Andahuaylas, San Pedro de Andahuaylas la Grande. La escuela de enfermería, la escuela profesional de enfermería pasa por la pista de desfile. Decíamos que Andahuaylas fue fundado, tiene una fundación española de 1933, con Francisco Pizarro, que fundó la ciudad de Andahuaylas con el nombre de Andahuaylas, San Pedro de Andahuaylas la Grande, cuyo escudo de madera se exhibe en la portada del templo de nuestra localidad como testimonio de este hecho importante. Y luego, ya en 1825, un 21 de junio, como el día de hoy, se crea la provincia de Andahuaylas como provincia integrante del departamento de Ayacucho. Posteriormente, en 1973, pasa a ser parte integrante del departamento de Apurímac, región Apurímac. Son datos que tenemos que dar a conocer para conocimiento de toda nuestra población y para quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Andahuaylas está de fiesta con este sol maravilloso que nos mantiene siempre alertas, siempre contentos. Es el gran desfile de honor que se programa por el aniversario de Andahuaylas, un programa de aniversario que comenzó desde el primer día de este mes, porque junio es el mes aniversario de nuestra tierra chanca y va a proseguir los próximos días también. Y en cada uno de los actos los andahuaylinos y nuestros visitantes están gozando, están disfrutando de lo que se ofrece en esta tierra. En esta tierra donde se siembra la quinoa de 1000 colores, la tierra de José María Arguedas. ¿Cómo no estar alegres? ¿Cómo no estar henchidos de emoción en esta fecha tan importante, próximos al bicentenario que será el año siguiente? Para lo cual la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, que encabeza el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, viene programando una festividad muy singular, muy importante. Seguimos, señoras y señores, narrando el paso de los alumnos, de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Andes. A lo largo de su historia, la UTEA ha formado profesionales íntegros y competentes que contribuyen al desarrollo de la región y el país. Su enfoque en la calidad educativa, la investigación y la innovación la convierte en un motor de cambio social y cultural. La UTEA se proyecta hacia el futuro con el firme compromiso de seguir transformando vidas y construyendo un futuro mejor para todos. Universidad Tecnológica de los Andes. Andahuaylas es una tierra maravillosa. Así lo dicen propios y extraños. Quien viene a Andahuaylas se llena de alegría, se llena de admiración al tener un clima benigno, tal como estamos experimentando en estos momentos, visitando los atractivos turísticos que tiene esta tierra de los chancas, como la laguna de Pacucha, el complejo arqueológico de Sondor, el bosque de piedras de Pampachiri, el puente colonial, los restos de Achanchi,
Y así sería largo enumerar tanto atractivo turístico, no solamente en esta parte del Valle del Chumbao y también los distritos cercanos, como las grutas de Sotomachay en Talavera, las aguas medicinales de Gualalachi en Talavera, los parajes tan importantes como Joyahuacho, como Aranjuez. ¿Cómo no podemos sentirnos orgullosos de estar en esta tierra de los Chancas? Y estamos festejando con orgullo, pero sobre todo incidir al trabajo constante, incidir a la unión de todos los andahuaylinos para poner aún más alto los colores de nuestra tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esta clase de actividades, con un desfile, con el izamiento del pabellón nacional, con el tratamiento de los problemas existentes, con ayuda de todos, con ayuda de los gobiernos, tanto regional, nacional, local, provincial, distrital, de las instituciones que trabajan acá en nuestra tierra. Todos nosotros tenemos que unir fuerzas para seguir trabajando, sobre todo para las presentes y futuras generaciones, no ver solamente lo actual, sino también proyectarnos hacia el futuro. Aquí está la delegación de la Universidad Tecnológica de los Andes, correctamente uniformados con el mandil de color blanco, el símbolo de la pureza, el símbolo del trabajo sincero que desarrollan estos profesionales de la salud. Muy bien, el agradecimiento de parte del señor alcalde provincial, ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, de sus regidores, de sus funcionarios, de los trabajadores en general, por la magnífica presentación de la Universidad Tecnológica de los Andes en este acto del desfile de honor. Sí, así se tiene que decir. Es un desfile de honor que estamos presenciando en estos momentos. Ya todos nosotros siempre unidos con esa mente puesta para seguir adelante, a conseguir nuestros propósitos. Cuánta calidad, cuántos logros ha tenido hasta el momento durante los 40 años de vida institucional la Universidad Tecnológica de los Andes. Son innumerables. Sería largo enumerar, pero acá están quienes están formando a estos profesionales y quienes están formando también, que son los alumnos. Ahora corresponde a la Escuela Profesional de Ingeniería. Escuela Profesional de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de los Andes. Escuela Profesional de Ingeniería está pasando por la pista de desfile bajo la coordinación del magíster Jorge Luis Vilches Casas. Sí, el magíster Jorge Luis Vilches Casas está abanderando esta delegación de ingeniería ambiental. Es ingeniería civil con el magíster Wilmer Anthony Lagos Carvajal. Así es, en efecto, señoras y señores. También tenemos el paso de otra escuela profesional, sí, de ingeniería ambiental y recursos naturales. Ingeniería ambiental y recursos naturales, que en este momento hacen su paso por la pista de desfile bajo la coordinación del ingeniero Jorge Luis Vilches Casas. Es ingeniería ambiental y recursos naturales. Y en esta nuestra tierra andahuaylina es congruente, es pertinente esta escuela profesional de ingeniería ambiental. En estos tiempos en que hay que luchar contra la contaminación ambiental. Sí, contra la contaminación ambiental, que es el problema número 1 en todo el mundo. El problema climatológico es culpa del hombre. Y eso tenemos que evitar. De estos temas se están involucrando más, se están capacitando para evitar la contaminación. El trabajo de
evitar o transformar los residuos sólidos y tantos otros elementos que dañan el medio ambiente. El medio ambiente es nuestra casa, una casa grande. Y por eso la Universidad Tecnológica de los Andes ha creado esta Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Y ahora nosotros tenemos la presencia de Ingeniería Civil, la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. La Ingeniería Civil es una profesión muy importante para el desarrollo de los pueblos, que está coordinado por el magíster Wilmer Anthony Lagos Carvajal. Sí, ahí está el ingeniero Wilmer Anthony Lagos Carvajal, con la frente en alto siempre, con el pecho erguido. Los ingenieros civiles en las construcciones diversas, en las construcciones de obras de importancia social, como puentes, carreteras, etcétera, y también con obras para la familia, como los domicilios y otros. Ingeniería civil, una profesión en boga desde hace mucho tiempo atrás, pero para que todas las obras se puedan realizar con eficiencia y que tengan una durabilidad, se necesitan profesionales capacitados, profesionales que den pues la garantía necesaria. Por eso en la UTEA se está formando adecuadamente a estos profesionales y van a ser pues una garantía para quien se disponga a construir un edificio. Tiene una amplia gama de oportunidades y de acciones la Escuela Profesional de Ingeniería Civil. Muchos estudiantes han optado por eso, han optado por elegir a esta escuela profesional, escuelas profesionales que están sirviendo a la población andahuaylina, con el casco blanco puestos. Ahí está, como los sombreros, como las gorras de los militares, son los personajes que hacen historia en el mundo y sobre todo en nuestro país y en este caso en Andahuayla. Hermanos andahuaylinos, hermanas andahuaylinas, podemos ver cómo están nuestros estudiantes formándose en las diferentes universidades, en este caso en la Universidad Tecnológica de los Andes. Ahí están, ustedes están valorando la calidad de enseñanza que tiene esta prestigiosa universidad, la Universidad Tecnológica de los Andes. Cuán grande es nuestra universidad, cuánta proyección tiene. Por eso es de que en esta oportunidad nos visita, sí, nos visita y también realza la actividad el rector de la Universidad Tecnológica de los Andes, el doctor Zenón Humberto Arévalo Mesarina, que tiene los mejores deseos para poder seguir implementando la UTEA. La UTEA requiere siempre de mejor implementación, para mejor comodidad y sobre todo captar a los mejores profesionales del medio y del Perú en general, porque es en base a la convocatoria y una universidad se tiene que calificar por los resultados. Damas y caballeros, señoras y señores, y desde Aymaraes a Purima, recibamos con nuestro aplauso a la Municipalidad Distrital de Toraya. Toraya presente con su alcalde, mostrando los productos de esta tierra. Ahí tenemos una trucha de 5 kilos, la papa nativa, los choclos y toda su producción. A continuación se hace presente la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Esta gloriosa organización periodística desea un feliz aniversario a nuestra provincia
de Andahuaylas, que un 21 de junio conmemora el 199 aniversario. Ciudadanos que luchan en busca de la verdad, honestidad y transparencia, haciendo respetar la libertad de expresión. Hoy homenajea a su querido Andahuaylas en sus 199 aniversarios. Directivos Huaraca, Maita, Marcelino, Béjar, Saúñi, Hernán, Pérez, Quispe, Melquiades, Loa, Ortiz, Constantino, Soria, Vía, Carlos, Cirilo, e integran muchos periodistas de gran labor, entre ellos nuestro dinámico compañero y colega Clever Chambergo Lozano. Hace su ingreso el colegio particular Aduni. Estudiamos mucho más, niveles primaria y secundaria. El colegio Adunimás saluda a la provincia de Andahuaylas por este aniversario. Tierra llena de historia y tradición. Adunimás es una institución educativa con más de 19 años de servicio a la educación andahuaylina. Todos aquellos que quieren estudiar encuentran su lugar siendo campeones en diferentes eventos matemáticos y de comunicación. Olimpiada Magisterial UNACMA, Olimpiada Genios, Olimpiada Conamati, Olimpiada Fermat, Olimpiada Covimat. Y los deportistas más calificados, campeones en futsal varones, campeones en categorías 17-14, en vóley sub-17, sub-14, subcampeón sub-14 en mujeres. Adunimás atiende 2 niveles de educación. Director, profesor Alejandro Ibáñez Cárdenas. Promotor, gerente Cintia Merma Flores. Promotor académico Sandro Oxa Chalco. Una plana de docentes que integran profesionales de la educación con amplia experiencia. El aplauso para Adunimás. Inmediatamente hará su ingreso la institución educativa inicial privada Sagrado Corazón de Jesús, creada por resolución directoral un 15 de noviembre del 2017. Ubicado desde su creación hasta la actualidad en la avenida Malinas 307 del barrio Posjota, siendo la primera directora licenciada Victoria Linet Tello Contreras, acompañándonos hasta el día de hoy como asesora pedagógica. En la actualidad nuestra directora es la licenciada Melissa Andrade Laupa. Nuestra cordial bienvenida a la Municipalidad Distrital de Anhuayo, Uripa. Los aplausos para la Municipalidad Distrital de Anhuayo, Uripa, cuyo alcalde es el señor Miguel Huacre Méndez. Sí, un joven profesional, el joven profesional Miguel Huacre Méndez, que está ya pasando por la pista de desfile. Muy bien, felicitaciones del distrito de Anhuayo, Uripa, de la provincia de Chincheros. Miguel Huacre Méndez, saludando muy cordialmente a la población andahuaylina por su aniversario. El señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Anhuayo, en uso de sus facultades, quiere conferir la Ley Orgánica de Municipalidades, proponer la moción de saludo, artículo primero, en el marco del 199 aniversario de creación política de la provincia de Andahuaylas, expresa el más cordial y sincero saludo a nombre del Consejo Municipal
a su señor alcalde, ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, asimismo a los regidores, funcionarios, trabajadores y ciudadanos de esta ilustre provincia, dice el alcalde de Anjoaillo, Miguel Huacre Méndez. En este significativo aniversario, la Municipalidad Distrital de Anjoaillo se une a las celebraciones, reconociendo el esfuerzo, dedicación y compromiso de las autoridades y la población, quienes con su labor diaria contribuyen al desarrollo de la provincia de Andahuaylas. Aquí está Anjoaillo, aquí está Uripa Anjoaillo, el líder de los Chancas, ese nombre grandioso de nuestra historia, de la legendaria tierra de los Chancas. Ese pueblo indomable está pasando por la pista de desfile la delegación de la Municipalidad Distrital de Anjoaillo, encabezado por su alcalde Miguel Huacre Méndez. Él es abogado de profesión que expresa su saludo cordial al pueblo andahuaylino, representado por el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera como alcalde. Así es, señoras y señores, como venimos dando a conocer los diferentes acontecimientos por el aniversario de la Tierra Chanca. La Municipalidad de Chiara, sí, la Municipalidad de Chiara, está presente. Villa Chiara, ¿cómo no podía estar presente Villa Chiara en nuestra localidad? Con su alcalde César Paulino Carrasco, alcalde del distrito de la Municipalidad de Chiara. Así es, señoras y señores, como Chiara también está con nosotros, siempre conocido con la denominación de Villa Chiara. Un pueblo de trabajadores, un pueblo aguerrido. A continuación recibimos a la delegación del distrito de José María Arguedas. En un día especial, José María Arguedas, liderado por su alcalde, licenciado Lucio Ruiz Ascho, expresa su saludo a la provincia de Andahuaylas al conmemorarse el 199 aniversario de creación política. Desde el pujante pueblo que lleva el nombre del Taita Arguedas, los funcionarios portan orgullosamente un distintivo que demuestra su identidad cultural, con el patrimonio que albergan, cumpliendo el propósito de mostrar la identidad de nuestros pueblos del Perú profundo. El distrito expresa su saludo con la presencia de las autoridades de sus 5 centros poblados: Chejche, Cumanayla, Huaracopata, Ñauimpugio y Saclaya, además de tener el carnaval originario de Huancabamba, que busca ser declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. Finalmente, siempre contribuyendo al orden y la seguridad del distrito, da su paso los ronderos de José María Arguedas. Sigamos forjando el desarrollo de nuestra provincia, mostrando un trabajo conjunto integral para ubicar a la población en mejores niveles de vida, fortaleciendo la educación, salud, agricultura y ganadería en nuestro pujante pueblo de José María Arguedas. Hay una delegación presente también de los diferentes centros poblados. Los alcaldes de los centros poblados presentes encabezando esta delegación. Los señores regidores y regidoras. E inmediatamente también está Huancabamba. Ellos son los integrantes de la ronda campesinas, hombres y mujeres que tienen una labor primordial en el control de la seguridad interna en cada comunidad.
Gracias, hermanos de José María Arguedas, por estar presente con nosotros. Paso desfile, frente alta, brazo seguro, junto a vuestro alcalde, para refundar un pueblo pujante y trabajador como es José María Arguedas. Tumpachanta Chotarich, papá Manang Riconicho. La Asociación de Víctimas y Agraviados de la Represión de la Protesta Andahuaylas Chinchera Purímac, Aguarpacha. Avanzamos, por favor. Vamos a marchar, no se trata de caminar. Marchajme Monchi Senata, Huk, Iskay, Kingsa. Inmediatamente hace su ingreso la Municipalidad Distrital de Caquiabamba, con su alcalde Fidelín Calmanza, quien a través de una moción de saludo en el marco del aniversario de creación política, extendemos nuestro saludo institucional a nombre del Consejo Municipal al señor alcalde ingeniero Abel Serna Herrera y por su intermedio a la plana regidores y la población en general. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando por el progreso y desarrollo de nuestros pueblos. Caquiabamba, 21 de junio de 2024. Firma y sello Fidel Incalmanza, alcalde de Caquiabamba. Inmediatamente atrás el centro poblado de Puyuri, Caquiabamba. Aquí están los diferentes distritos de la provincia de Andahuaylas. Aquí está la Municipalidad Distrital de Quisuará. Así es, en efecto, señoras y señores, con su alcalde, el señor César Flores Hurtado. Ahí está el señor César Flores Hurtado. Está encabezando la delegación de la Municipalidad Distrital de Quisuará. Muy bien, don César Flores, hermano nuestro, a trabajar en esta tierra de Quisuará, una tierra con ingentes recursos naturales, llena de vegetación. Ha venido desde Quisuará portando la vara de mando y también el distintivo de la bandera de ese nuestro distrito de Quisuará, porque todos los distritos de la provincia de Andahuaylas son nuestros distritos. Hemos nacido en Quisuará, hemos nacido en Pacucha, hemos nacido en Talavera, en Huancarama, en Pacobamba, en fin, en todos los lugares de nuestra provincia de Andahuaylas. Aquí están los señores regidores y los trabajadores de esta importante municipalidad de Quisuará, que viene de Quisuar, el nombre que viene de Quisuar. Seguimos nosotros narrando el paso de las delegaciones ahora de Sotomayor. Centro poblado de Sotomayor. Está acá presente el centro poblado de Sotomayor. Viene otra delegación. Sí.
el distrito de Pacobamba. Pacobamba, cómo no podía estar, no podía faltar el distrito de Pacobamba. Por cierto, aquí en esta nuestra plaza de armas de Andahuaylas, Pacobamba. Ahí está con su alcalde y también los regidores y los trabajadores. El señor Efrén Guaranja Urquizo, alcalde del distrito de Pacobamba. Pacobamba, al lado es parte integrante del Valle Chicha, en donde se está haciendo un proyecto importante que se va a concretar en los próximos meses. No, Pacobamba es una tierra de ingentes recursos naturales, de la flora y la fauna. Sí, Pacobamba está cerca, Quisuará está cerca a el río Pasaje. Ahora sí, estamos con el distrito de Pacucha. El distrito de Pacucha encabezado. Sí, Pacucha encabezado por su alcalde, el señor Tony Vargas Osjo. El señor Tony Vargas Osjo, alcalde de la municipalidad de Pacucha, está saludando al pueblo andahuaylino junto con sus regidores. Muy bien, señor alcalde Tony Vargas Osjo de Pacucha, portando la banderola de color azul que simboliza la laguna de Pacucha con los colores blanco, este color blanco que significa la paz y el trabajo en esa tierra. Quien no habla de Pacucha es nuestra tierra. Pacucha también dice: Andahuaylas, somos parte integrante de esta tierra y tenemos que estar presentes en el desfile de honor, en una acción organizada por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas que encabeza el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera. Pacucha. Todos los distritos presentes en esta oportunidad: Andahuaylas, Andarapachi, Ara, Huancarama, Huancaray, José María Arguedas, Quisuará, Pacobamba, Pampachiri, San Antonio de Cachi, San Jerónimo, Talavera, Turpo, Pacucha. Municipalidad Provincial de Pacucha. Ahora estamos con la Municipalidad del Centro Poblado de Laguna Tahuantinsuyo, con su alcalde. Muy bien, señor alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Tahuantinsuyo de Pacucha. Vestidos con esa... Ahora toca Pomacocha. Con esa indumentaria tan importante, esa indumentaria característica del pueblo, el poncho multicolor. Ahí están los ponchos que tenemos que seguir poniéndonos. La Municipalidad Distrital de Pomacocha. Pomacocha es lo que está en el Valle del Chicha, Pomacocha, no Pacobamba. Muy bien, entonces nosotros estamos con Pomacocha. Pomacocha con su alcalde Fidel Yahua Minacho, alcalde de la Municipalidad Distrital. Pomacocha, muy bien. Está cerca a Pampachiri. No, San Antonio de Cachi. Ahora venimos con San Antonio de Cachi. San Antonio de Cachi ya se viene visualizando en la pista de desfile. San Antonio de Cachi. Muy bien, San Antonio de Cachi presente con su alcalde Filomón Quispe González, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Cachi. San Antonio de Cachi, un distrito de hombres trabajadores que están forjando su desarrollo social y económico, que viene a integrarse, a hermanarse con su tierra, en la tierra de los Chancas, como parte integrante de la provincia de Andahuaylas. San Antonio de Cachi, ahí está el saludo también y el desfile marcial de su alcalde Filomón Quispe González y la plana de regidores y trabajadores que están aquí manifestando su alegría. Y su compromiso de seguir trabajando unidos por el desarrollo y progreso de la tierra. Muy bien, les felicitamos a todos y cada uno de ustedes, hermanos, por su compromiso
con este llamado que ha hecho la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, que encabeza el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera. Feliz 199 aniversario, provincia de Andahuaylas. Y el día de hoy, con orden y disciplina, con paso firme, brillante y seguro, hace su ingreso a la pista de desfile la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, con ese sentimiento cívico de amor por esta bendita tierra que los vio nacer. Inicia su paso firme el cuerpo de serenazgo de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, bajo la dirección del técnico del Ejército del Perú, técnico Rubén Vendezubilcas, hombres que vienen trabajando por el bienestar y seguridad del distrito de San Jerónimo. Y en este 199º aniversario, saludan a la provincia de Andahuaylas. Que vengan esos aplausos. Porque estamos orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra. Y el día de hoy también se hace presente un prestigioso ciudadano forjado en los más puros ideales y principios de amor, y que a la fecha tiene la responsabilidad de dirigir los destinos del distrito de San Jerónimo. Nos referimos a su señor alcalde, el profesor Sabino Portillo Quispe, que de esta manera saluda a la provincia de Andahuaylas. Ante la tribuna de honor, las autoridades de la provincia de Andahuaylas y todo el público presente reciben con aplausos a las autoridades del distrito de San Jerónimo, que esta mañana se hacen presente los integrantes del Consejo Municipal: regidora Carmen Vargas Huaypa, regidora Genoveva Vázquez Torres, regidora Zenobia Polanco de Chiquillá, regidor Jorge Yaco Aguamán y el regidor Yuber Aguamán Quispe, integrantes del Consejo Municipal. Y asimismo tenemos la presencia del equipo técnico de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo, presidido por el gerente municipal, el magíster Washington Ocampo, que de esta manera, con paso firme y gallardo, se hacen presente para decir: feliz 199 aniversario, provincia de Andahuaylas. Seguidamente tenemos la presencia en la pista de desfile los funcionarios y trabajadores del gobierno local de San Jerónimo, hombres y mujeres que vienen realizando trabajos para el desarrollo del distrito jeronimiano, la tierra del agua, que el día de hoy saluda por el 199º aniversario a la provincia de Andahuaylas. Con ese sentimiento, con ese amor de haber nacido en esta hermosa tierra, la provincia de Andahuaylas, tierra de nuestro taita José María Arguedas, el distrito de San Jerónimo, lugar donde se tiene las diferentes universidades de nuestra provincia de Andahuaylas. Este es el saludo de los trabajadores y funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. De esta manera, con ese enorme cariño, con esa gratitud a esta bendita tierra como es Andahuaylas, se hacen presente, saludando por su 199 aniversario.
Y asimismo también ya tenemos en la pista de desfile a los ciudadanos que tienen la responsabilidad de mantener limpio el distrito de San Jerónimo. Nos referimos a la gerencia de limpieza pública, la subgerencia de medio ambiente. Gracias a ellos el distrito de San Jerónimo luce limpio y seguro. Hombres que trabajan por el bien de nuestro distrito jeronimiano. Y el día de hoy, de esta manera, realiza su saludo la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. Feliz 199º aniversario, provincia de Andahuaylas. San Miguel de Chajrampa, en la pista de desfile. Gracias, hermano de San Miguel de Chajrampa, provincia de Andahuaylas, con su alcalde. Sí, San Miguel de Chajrampa, nuestros hermanos se han hecho presentes en esta oportunidad, debidamente preparados para esta ocasión. Chajrampa presente en nuestra tierra andahuaylina. San Miguel de Chajrampa, con su alcalde, así como también con sus regidores y los trabajadores municipales. También el centro poblado de Chajrampa. Gracias por haber venido a la Municipalidad Distrital de Chajrampa. Señoras y señores, ahora corresponde el paso por la pista de desfile a la Municipalidad Distrital de Talavera de la Reina. Talavera de la Reina presenta con nosotros, pero antes, Chicmo, Santa María de Chicmo. Santa María de Chicmo presente con nosotros. En primer lugar, antes de Talavera todavía, Santa María de Chicmo, presente en el aniversario de la provincia de Andahuaylas, con su alcalde. Allí está con su señor alcalde, licenciado Rommel Sayago Gutiérrez. Sí, el alcalde Rommel Sayago Gutiérrez presenta la moción de saludo. El alcalde, plano de regidores, funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santa María de Chicmo, provincia de Andahuaylas, saludan atentamente al ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas de Santa María de Chicmo. Del mismo modo, solicita hacer extensivo este saludo a la plana de regidores, funcionarios y población en general de la provincia de Andahuaylas, augurándoles el mayor éxito en tan importante labor que realizan día a día con vocación de servicio en beneficio de nuestra provincia. El licenciado Rommel Sayago Gutiérrez aprovecha esta oportunidad para expresarle los sentimientos de su más especial consideración y estima personal. Santa María de Chicmo, 21 de junio del año 2024. Muchas gracias, muy agradecido. Tú le das lectura a eso, ¿ya? Yo la reseño, yo la reseño. Bien, Talavera presente. Talavera es una ciudad de corazón andino, a la que el sabio Antonio Raimondi llamó la perla del Chumbao.
fue fundada un 25 de julio y este año cumple 484 años. Invitamos a las autoridades y población a ser parte de su celebración el próximo mes. Se encuentra ubicado a 4 kilómetros de la ciudad de Andahuaylas, con un clima agradable, templado y su gente trabajadora y luchadora. Hoy desfila el alcalde distrital, el doctor Nelson Serna Flores, acompañado de la plana de regidores, funcionarios y equipo técnico. Feliz 199 aniversario Andahuaylas. ¡Viva Andahuaylas! ¡Viva Talavera! ¡Viva Apurímac! Dale lectura. Talavera de la Reina, presente en este desfile de honor. Moción de saludo. El alcalde de la honorable Municipalidad Distrital de Talavera, que suscribe en uso de sus facultades conferidas, considerando y por respuesto el Consejo Municipal del Distrito de Talavera acuerda primero expresar el más ferviente saludo y felicitación a la provincia de Andahuaylas al conmemorarse este 21 de junio del 2024 su 199 aniversario de creación política de la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac. Aquí está la delegación de la Municipalidad Distrital de Talavera de la Reina, la perla del Valle del Chumbao. Segundo, transcribir la presente moción, que hacer extensivo el saludo y hacer llegar al alcalde, ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, plana de regidores, funcionarios y población en general de la provincia de Andahuaylas por su intermedio. Y tercero, felicitar a toda la población de la provincia de Andahuaylas por ser una provincia eminentemente agrícola, cultural, biodiversa, la misma que gracias al trabajo de cada uno de sus habitantes contribuye al desarrollo de la región Apurímac y el Perú. Talavera, 21 de junio del 2024. Nelson Serna Flores, alcalde del distrito de Talavera. Es así como pasan por la pista de desfile los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Talavera, encabezados por su alcalde y sus regidores, con esa fe inquebrantable, haciendo votos al Divino Creador para que todo lo planificado se cumpla en aras del desarrollo de la tierra, de esta tierra de un clima primaveral. Talavera de la Reina, nombre puesto por los conquistadores, por los españoles, al ver que Talavera tenía un clima excepcional parecido a Talavera de la Reina de España. Tiene hermanamiento con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina de España para poder conseguir los anhelos de este pueblo. Municipalidad Distrital de Talavera. Bueno, se hace la entrega de la resolución correspondiente. El doctor Nelson Serna Flores haciendo la entrega. Bueno, está haciendo la entrega de la resolución, pero mientras tanto la municipalidad de Toma y Boraca también está presente en este acontecimiento tan importante, con su alcalde Carlos Vargas Ibipaucar, alcalde distrital de la municipalidad de Toma y Boraca, un nombre de los chancas, Toma y Boraca, ese nombre que debe estar presente siempre con nosotros, Toma y Boraca. La delegación importante con Toma y Boraca. También ya se viene en la pista de desfile la delegación de la Municipalidad Distrital de Turpo, con su alcalde, el señor Américo Berrocal Alja. Muy bien, señor Américo Berrocal Alja. Ahí está, él siempre con ese deseo ferviente de trabajar conjuntamente en la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Municipalidad de Turpo recibiendo en muchas ocasiones el apoyo de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas porque el alcalde, el ingeniero Abel Manuel Serna Herrera y sus regidores siempre vienen visitando a cada uno de los distritos sin marginar a ninguno de ellos. Está diariamente coordinando acciones para el progreso integral
de nuestra provincia de Andahuaylas, no solamente para la capital, sino para todos los distritos y las comunidades. Por eso están aquí en señal de agradecimiento al pueblo andahuaylino, la delegación de la municipalidad de Turpo. Turpo presente. No obstante el tiempo que ha pasado, los ánimos no bajan, porque los andahuaylinos no tenemos por qué disminuirnos en cuanto al ánimo. Seguimos con el paso de las diferentes delegaciones que vienen a revalorar, a valorar lo que significa un aniversario, una efemérides. Tenemos la presencia de otra delegación, el Colegio de Ingenieros del Perú, Andahuaylas. Colegio de Ingenieros del Perú. Muy bien, señores ingenieros de nuestra tierra andahuaylina, jóvenes profesionales que vienen trabajando. 3 regidores de la Municipalidad de Andahuaylas en el Colegio de Ingenieros, que bien. La Municipalidad de Andahuaylas tiene como regidores a profesionales distinguidos y todos ellos andahuaylinos, que bien, entre ellos una dama, una regidora que está portando la banderola del Colegio de Ingenieros del Perú, filial Andahuaylas. Un saludo cordial para todos ellos y siempre instándoles a que sigan por ese buen camino, a ese buen camino del orden, de la disciplina y sobre todo la responsabilidad en cada uno de nuestros actos, contribuyendo en las tareas que viene realizando la Municipalidad de Andahuaylas, porque siempre se tiene que pedir una sugerencia, un apoyo, una dirección de parte del Colegio de Ingenieros de nuestra provincia de Andahuaylas. También tenemos ahora el Colegio de Abogados de Apurímac, Andahuaylas. Colegio de Abogados del ilustre Colegio de Abogados de Apurímac. Reciban el saludo a ustedes de parte de las autoridades, de los jefes de instituciones y de la población en general. Muy bien, les felicitamos por esa identificación, por ese compromiso. Aquí están los abogados de nuestra tierra, jóvenes profesionales aquí desfilando, manifestando que así nosotros debemos seguir unidos, debemos seguir trabajando con una sola bandera, la bandera de Andahuaylas, la roja, la naranja y dorada. Los Andes, la cooperativa Los Andes Cotaruce Aymaraes, la cooperativa de ahorro y crédito, una institución particular, una cooperativa que está sirviendo a los andahuaylinos y también a los apurimeños en general. Es un patrimonio de Apurímac, Los Andes. Es una de las más importantes cooperativas que tiene la región Apurímac y que ha decidido participar en esta ceremonia del desfile de honor, por lo cual agradecemos muy sinceramente a sus directivos, tanto de Andahuaylas como también de la capital de la República. Centro Poblado de Ancatira presente. Aquí está el Centro Poblado de Ancatira en este desfile de honor. Ancatira, un centro poblado importante con el color, ahí tienen su bandera, el color rojo, el color blanco y el color azul o celeste. Y también un niño que porta la bandera de Andahuaylas, la roja, la naranjada y dorada. Desde niño tiene ese civismo, esa responsabilidad. Así es lo que tenemos que formar a los estudiantes. Ahí está con su plana de alcalde y regidores. Comunidad Campesina Santiago Belén Anta, de Turpo. Esta comunidad campesina, ahí está con su presidente. Siempre con entusiasmo, siempre con decisión. No hay distancia para poder dejar de asistir a un acontecimiento de esta naturaleza, por más lejos que uno se encuentre dentro de la jurisdicción de la provincia de Andahuaylas. Presidente comunal. El presidente comunal también está encabezando la delegación para demostrar que una vez más es necesario unirse. Unidos lo podremos todo, desunidos no.
Es el trabajo en equipo que debe reinar en cada una de nuestras instituciones, en cada uno de los municipios, en cada una de las acciones en el hogar. El centro poblado Jaje de el distrito José María Argueda, centro poblado Jaje. Ahí está el alcalde con el sombrero en alto. Ahí está una particularidad, sus regidores al costado y la banderola que está portada por los niños y también madre de familia, los trabajadores, nuestros hermanos del campo. Aquí están las señoras, las mamás que se dedican a la agricultura, se dedican a la ganadería, a las labores de la Pachamama, de la tierra. Sognacancha, municipalidad del centro poblado de Sognacancha también con nosotros en esta acción cívica que se desarrolla en la histórica Plaza de Armas de la provincia de Andahuaylas. Muy bien, así se saluda con el sombrero en alto. Bien, hermanos de Sognacancha, una comunidad campesina, un centro poblado de hombres que se dedican a la agricultura. Hacen los esfuerzos necesarios desde el amanecer hasta el anochecer por mantener su familia y contribuir al desarrollo de nuestro pueblo. Municipalidad provincial, es la municipalidad del centro poblado El Porvenir. Centro poblado El Porvenir. Aquí está presente, está muy cerquita el centro poblado El Porvenir, con su alcalde, siempre con el paso marcial, su alcalde demostrando energía, demostrando vitalidad. Ahí está el alcalde del centro poblado El Porvenir. Porvenir. Tiene mucho futuro, por eso es El Porvenir. Pero para eso hay que seguir trabajando con ánimo, con entusiasmo y con fe. Muy bien, señor alcalde, señores regidores, señores trabajadores de este centro poblado El Porvenir. ¿Cuántos centros poblados tenemos en Andahuaylas? Tenemos más de 96 centros poblados. 96 centros poblados en la provincia de Andahuaylas, donde hay coordinación con la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. A cada uno de los centros poblados se les da el apoyo necesario personalmente. Wincho, aquí estamos con Winchos. Ahí estamos con el alcalde del centro poblado de Winchos, con la vara de mando que refleja la disciplina y el trabajo. Los regidores con su sombrero, con los vivos de color rojo y dorado, madres de familia que luchan día a día. Aquí están los miembros de este centro poblado de Winchos. 96 centros poblados en Andahuaylas. Muy bien, 96 centros poblados en Andahuaylas que vienen trabajando estrechamente con la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Unión Patajocha. Unión Patajocha también se hace presente en este desfile. Pero antes no se le daba la importancia debida a los centros poblados. Ahora sí, ahora con la actual gestión se da una preferencia a los centros poblados. 96 centros poblados. Ahí está el saludo. Es el saludo que han adoptado para esta oportunidad. Un saludo de la tierra andahuaylina. Unión Patajocha. Es Unión Patajocha, centro poblado de Unión Patajocha. Y ese baile del carnaval. El carnaval es nuestro fuerte. Sí, nuestro fuerte, el carnaval. Nos preparamos durante todo el año para poder participar en un carnaval. Aquí está, ¿no? La huaca, el cejollo, la tiña, los cascabeles, la quena, esa indumentaria con los trajes multicolores, con el chullo. ¡Qué alegría! ¡Qué jolgorio! Por motivo del aniversario de la tierra de los Chancas. Muy bien, muy bien. Felicitaciones, hermanos, por haberse preparado convenientemente
y estará a la altura de este acontecimiento como es el aniversario de nuestra tierra, 199 años de creación política. Municipalidad Provincial del Centro Poblado de Erumirumi, del Centro Poblado de Erumirumi. Estamos visualizando la presentación de cada una de las municipalidades del Centro Poblado de Erumirumi en trabajo articulado. Ellos no están abandonados, ellos no están marginados, están atendidos. Así lo dice también el alcalde de Erumirumi, que está acá presente saludando. Y ahí está el saludo muy fraterno, por cierto, con la venia que se le da pues a nuestra autoridad. Y también está integrado por un niño, por un niñito con la vestimenta típica del lugar de Erumirumi, de nuestra tierra. Seguimos narrando el paso de los centros poblados de nuestra provincia de Andahuaylas. Les damos un cálido abrazo y felicitación. La escolta de Erumirumi. Ahí está, a ver. Hace entrega de un arreglo floral al alcalde de Andahuaylas en agradecimiento al trabajo articulado. Muy bien. Erumirumi. Gracias, Erumirumi. Erumirumi Centro Poblado de Andahuaylas, haciéndole la entrega de un arreglo floral al alcalde provincial de Andahuaylas por su buen trabajo. Muy bien, señor alcalde provincial, ingeniero Abel Manuel Serna Herrera. Aquí está Erumirumi, sigue la delegación de Erumirumi. Allá está pues la pollera de nuestra tierra andahuaylina, el rebozo. En cada uno de los centros poblados está construyendo caminos vecinales, carreteras para unir con la capital de la provincia y mejorar la transitabilidad en cada uno de los centros poblados, para mejorar la ganadería, la agricultura, para que se pueda sacar rápidamente sus productos hacia el mercado local y hacia el mercado nacional. Ese es el objetivo, integrar a todos los centros poblados y que no estén aislados. Unión Pacífico Pampanza. Unión Pacífico Pampanza, el Centro Poblado, Municipalidad del Centro Poblado. Señor alcalde, ese saludo que hace el señor alcalde de Pampanza, otro centro poblado de nuestra tierra andahuaylina. ¿Cómo podemos nosotros dejar de mencionar que Andahuaylas tiene una calidad de vida buena, pero no al 100% todavía? Tenemos que seguir trabajando. Hay que alcanzar los objetivos, porque a medida que pasan los años hay más necesidades, y de acuerdo a eso el trabajo de nuestras autoridades se redobla en coordinación con el esfuerzo que hacen los pobladores de esta tierra de José María Arguedas. Aquí vimos a la delegación de Pampanza. Podemos observar a las madres de familia con sus niños en la espalda, luego de haber trabajado en sus hogares, hacen mucho sacrificio, hacen una acción múltiple. Centro Poblado de Quillabamba, de un clima primaveral, Quillabamba, ¿no? Un clima primaveral. Ahí está el alcalde, los señores regidores, para dar el saludo a la provincia de Andahuaylas en estos 199 años de creación política. Centro Poblado de Pampamarca, distrito de Talavera de la Reina, gestión 2023-2026, Pampamarca, el centro poblado
de mayor población, Pampamarca, muy bien, hermano de Pampamarca, del distrito de Talavera. Bueno, el aplauso lo da el alcalde de Talavera, el doctor Nelson Serna Flores, efusivamente. Centro Poblado Chumbao. Ahí está en el Centro Poblado Chumbao su alcalde que encabeza la delegación juntamente que sus regidores. Tenemos la moción de saludo del Centro Poblado Chumbao, pronto a ser distrito. El Consejo Municipal del Centro Poblado Chumbao, presidido por el alcalde señor César Alfaro Urquizo, que suscribe considerando, acuerda, primero expresar el más cordial saludo y reconocimiento a toda la población de los 20 distritos de la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, con motivo de conmemorar este 21 de junio por el 199 aniversario de la creación política. Segundo, elevar el presente saludo al alcalde de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, al ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, y por su intermedio se haga extensivo el presente saludo al Consejo de Regidores, autoridades políticas, educativas y a toda la población en general de la provincia de Andahuaylas. Atentamente, César Alfaro Urquizo, alcalde del Centro Poblado Chumbao. Muy bien, ahí está el alcalde, bien, muy orgulloso por dirigir los destinos de este centro poblado, el Chumbao. Es el centro poblado Chumbao de Andahuaylas que más habitantes tiene. Está a las orillas del río Chumbao, de ahí su nombre, portando la bandera de Andahuaylas. Comerciantes, ambulantes de el pasaje Malinas, muy bien, hermanos y hermanas, comerciantes ambulantes de el pasaje Malinas, sí. Santa Cruz de Yanagma en Turpo, Santa Cruz de Yanagma en Turpo, un centro poblado. Aquí estamos con el señor alcalde que está luciendo los colores verde, blanco, azul y amarillo, dorado, vamos a decir. Taipicha, centro poblado de Taipicha. Ahí está, en Turpo es Taipicha, sí, en Turpo. Ahí está el alcalde. Muy bien, señor alcalde, por favor, sonría porque estamos en una fiesta. Estamos en una fiesta. Todos debemos expresar nuestra alegría, nuestra satisfacción y nuestra actitud. Contugna, Turpo, centro poblado de Contugna, Turpo, también está presente en este desfile cívico. El aplauso no cesa de parte de las autoridades y jefes de instituciones. El pueblo andahuaylino también no debe dejar de aplaudir. Ahí está el sombrero en alto. Personas adultas, mayores, así como jóvenes, están pasando por la pista de desfile. Renacimiento Andino, Asociación de Productores, Renacimiento Andino. Andahuaylas es pues una tierra ubérrima, eminentemente agrícola y ganadera, sobre todo agrícola. Es el sustento de nuestros pobladores, de nosotros. Todos vivimos de la agricultura, todos vivimos de la Pachamama. Por eso el aplauso para ellos que han venido a engalanar la fiesta. Tenemos Santuario Señor de Huanca de Campanayo, centro poblado ese, Santuario Señor de Huanca, así se denomina, centro poblado, Santuario Señor de Huanca, con su alcalde y sus regidores. Tablina también, sí, Tablina de la misma manera. Aquí está una delegación importante, una cantidad de ciudadanos, de hermanos y hermanas que vienen pasando por la pista de desfile. Algunos de ellos portando la lampa, que significa el trabajo día a día que realizan en esa parte de nuestra provincia de Andahuaylas. La comunidad del centro poblado de Anjaraya. Ahí está Anjaraya. Ahí levanta la mano Anjaraya. Sí. Anjaraya presente en este aniversario de la tierra de los Chancas.
A continuación, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Apurímac, creado con resolución número 446, formamos profesionales técnicos en farmacia y contabilidad. Nuestro objetivo es contribuir en la educación integral, formando ciudadanos competitivos profesionalmente, quienes aportarán al desarrollo de nuestro hermoso distrito y provincia y departamento. Con sus carreras profesionales de farmacia y contabilidad, Instituto Apurímac te ofrece la oportunidad de estudiar. Únete a los profesionales de categoría mundial. Dice esta nota del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Apurímac, el Dios que habla, en 2 carreras profesionales como farmacia y contabilidad. Los jóvenes varones y mujeres de nuestra tierra andahuaylina no necesitan salir de esta jurisdicción para formarse profesionalmente. Ellos han encontrado en el Instituto Apurímac una opción para ser profesionales y técnicos y así ponerse al servicio de nuestra provincia, la región y el país. Ellos son el Instituto Apurímac. Muchas gracias a la banda de música por esta maratónica presencia vuestra. Un aplauso para ellos, están tocando desde las 8 de la mañana, pero su entusiasmo de andahuaylinos los hace permanecer y minuto a minuto que pasa, ellos interpretan los instrumentos para que las delegaciones marchen con civismo en esta Plaza Mayor. Cuando en este instante hace su paso la delegación técnica en farmacia del Instituto Apurímac. Asimismo queremos agradecer, por supuesto, la importante labor que cumple el Consejo Municipal que encabeza el distinguido señor alcalde, ingeniero Abel Serna Herrera, cuyo Consejo Municipal está integrado por andahuaylinos de corazón. Ellos son Osvaldo Silvera Palomino, Vidalina Emilia Quispe Urpe, Alan Roberto Latorre Delgado, Mayra Rincón Cebrián, Key Erasmo Guerrero Galván, Maribel Rodrigo Obregón, Walter Sotaya Caballero, Iván Lacuarimay Alguay, Nancy Salazar Altamirano, Edwin Miranda Palomino y María Luz Alcaraz Guamán. Gracias por ese respaldo permanente a nuestro Consejo Municipal que encabeza el alcalde Abel Serna. Va a hacer su ingreso el Centro de Educación Técnico Productivo Público de Andahuaylas, Innovatec. El Centro de Educación Técnico Productiva de Andahuaylas fue creado en el año 1971 por reubicación del Centro Artesanal Itinerante de Machu Picchu de la provincia de la Convención, departamento de Cusco. Posteriormente tomó el nombre de Centro Nacional de Calificación Profesional Extraordinaria CENECAPE. En 1985 se convierte en el Centro de Educación Ocupacional de Andahuaylas. Desde agosto de 2005, por el proceso de conversión, se convierte el CETPRO, Centro de Educación Técnico Productiva en Andahuaylas, institución orientada al fortalecimiento y desarrollo
de competencias laborales y empresariales, contribuyendo a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y en su desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral. Es el Centro de Educación Técnico Productiva CETPRO, Innovatec de Andahuaylas. Tiene las especialidades de gastronomía, computación e informática, estilismo, mecánica automotriz, confección textil. Precisamente a la Escuela de Gastronomía se ha entregado la trucha de 5 kilos que el alcalde Toray ha traído para que prepare un rico ceviche. Ahí están nuestros chefs profesionales del CETPRO Innovatec. Es una gruesa delegación de estudiantes que participan emocionadamente, con presencia cívica y marcial, cuando ya apreciamos el estandarte de computación e informática. Compartan la transmisión vía streaming en el Facebook de la página oficial de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, ya que el mundo entero está observando lo que acontece en esta plaza principal, en este 199º aniversario de la creación política de la Tierra Chanca, pradera de los celajes, que hoy más que nunca renueva su compromiso para construir esta nación chanca y llegar por todo lo alto al próximo año en nuestro bicentenario. Andahuaylas rumbo al bicentenario. Y la delegación de confección textil también presente. Confección textil. Qué bonito, correctamente uniformados. Los próximos confeccionistas, modistas, sastres y costureras que van a elaborar los trajes de los andahuaylinos. Se aproxima la delegación de el programa de estilismo. Es el Centro de Educación Técnico Productiva CETPRO Innovatec de Andahuaylas. Fuerte el aplauso. De esta manera, damas y caballeros, señoras y señores, todo nuestro pueblo, junto a nuestras autoridades, estamos presenciando esta maravillosa expresión de civismo en un día tan importante como hoy, 21 de junio, en el que celebramos todos juntos el 199 aniversario de la creación política de la provincia de Andahuaylas. Continúa Innovatec. Ya cerrando su participación,
el Centro de Educación Técnico Productiva CEDPRO, Innovatec Andahuaylas, hace su presencia de mecánica automotriz. Ahí están los futuros mecánicos especializados en maquinaria diésel, en maquinaria fina a combustible de gasolina. Ellos son los que van a reparar las maquinarias de nuestro pueblo andahuaylino. Muchas gracias, muchachos de Innovatec. Inmediatamente presentamos con mucho cariño la institución técnica CAPSI, empresa industrial de responsabilidad limitada privada. La directora es la ingeniera Katia Pilar Soria Pareja, con su equipo de docentes y administrativos. Tiene el honor de saludar a la provincia de Andahuaylas en su aniversario. Nuestro objetivo, que nuestros estudiantes formen su empresa en un mediano y corto plazo y generen sus propios ingresos. CAPSI es un faro de oportunidad y progreso para la juventud de nuestra provincia, para formar profesionales emprendedores de éxito. Estilismo y cosmetología, computación e informática, electrónica, logística y almacén. Asimismo, capacitamos y actualizamos profesionales con más de 12 años de experiencia en nuestra región. Barbería profesional, gestión pública y cursos de ingeniería. En la pista de file, la institución de formación técnica Infotec Apurima. Jóvenes estudiantes que tienen hoy la posibilidad de formarse profesionalmente en nuestra ciudad capital de la provincia de Andahuaylas. Vas atrás portando el estandarte de nuestra bandera nacional. Una escolta de esta institución hace su paso marcial y gallardo ante el saludo de nuestras autoridades ubicadas en la tribuna oficial. Fuerte las palmas igualmente para esta delegación. Señoras y señores, damas y caballeros, hará su ingreso el ISTEPSA, Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado, creado por resolución número 267 por el Ministerio de Educación. Actualmente viene brindando sus servicios de formación técnico-profesional en su nuevo local ubicado en el Jirón San Juan, en el centro poblado de Salinas, ofreciendo las carreras profesionales de desarrollo de sistemas, información, contabilidad y administración de negocios internacionales. ISTEPSA, comprometido con el desarrollo personal y profesional de la juventud andahuaylina, brinda una gestión moderna que ofrece a los alumnos un conjunto de capacidades, conocimientos, valores y actitudes debidamente articulados e integrados. Con la iniciativa, compromiso y creatividad de todos los docentes y su aporte en este proceso de educación, con mucho más énfasis
de una educación formativa para nuestros egresados. Ellos no salen a buscar trabajo, sino a crear sus propias unidades productivas, sin dejar de tener en cuenta la riqueza social y cultural y los recursos de nuestro pueblo y comunidades. Asimismo, ISTEPSA es una institución posesionada en la región con 18 años de experiencia. En esta fecha jubilar celebramos juntos el 199 aniversario. Gracias, ISTEPSA. Asimismo, saludamos en este instante la presencia del Centro de Educación Técnico Productiva Privada La Toscana, Escuela de Alta Cocina La Toscana, fundada en el año 2010 con resolución directoral RDN 1004, dedicada exclusivamente a la formación gastronómica en la región Apurímac. En el 2018 crea el proyecto de investigación Andahuaylas gastronómico, que impulsa y promueve los recursos gastronómicos de Andahuaylas, obteniendo así muchos reconocimientos en la ciudad de Lima y Arequipa. La Toscana se encuentra bajo la dirección del profesor Donato Vila Estrada. La Toscana es el mejor ingrediente para alcanzar el éxito. Paso de vencedores, brazo seguro, ingresa al instituto El Tecnológico, centro de capacitación que brinda cursos de ofimática, idioma y gestión pública de manera gratuita a nivel local, nacional e internacional, liderada por el gerente fundador ingeniero Yuri Cahuana Huamaní, directora académica licenciada Raquel Malcobaraca. Están presentes la plana administrativa, docente y asistentes académicos. Asimismo, los pastores de las iglesias, debido a que es una institución cristiana y también docente de la institución privada cristiana Rayito de Sol. En este magno evento, ambas instituciones pertenecen al ingeniero Yuri y a la licenciada Raquel. Portando la palabra y el evangelio, la Biblia que en cada hogar nunca debe faltar, para agradecer a Dios por el día que vivimos, por el aire que respiramos, por los alimentos que nos provee. Hace su ingreso el Instituto La Pontificia de Andahuaylas. El Instituto La Pontificia es prestigio, innovación, tecnología, compromiso y confianza. Creado un 3 de junio de 1994, con 30 años de trayectoria que respaldan su funcionamiento. La Pontificia ofrece educación de calidad sobre la base de una plana docente especializada con amplia experiencia profesional. Brinda un ambiente de disciplina y seguridad,
teniendo como principio fundamental formar profesionales autogestionarios con sentido empresarial, competitivo, contribuyendo al desarrollo integral del estudiante, alcanzando de esta manera la excelencia académica con el objetivo de contribuir en el desarrollo social y económico para el beneficio de Andahuaylas, para el beneficio de la región Apurímac y por supuesto de nuestra patria el Perú. Aplauso para los estudiantes del Instituto La Pontificia. Los estudiantes de la Pontificia, al concluir la carrera, optan el título profesional a nombre de la nación. Además, obtienen certificaciones progresivas al concluir cada año, de tal manera que pueden lograr y conseguir un trabajo que les permita precisamente culminar su formación académica, teórica y práctica profesional. El Instituto La Pontificia es una institución educativa innovadora que forma profesionales competentes a través de una educación superior de calidad. Muchísimas gracias por su presencia, hermanos y hermanas de la institución, el Instituto La Pontificia. Y ahora vamos a aplaudir y ponernos de pie, porque ingresa una institución matriz del desarrollo de Andahuaylas. Por primera vez, la Asociación de Comerciantes de Mercado tiene una directiva, una dama, una mujer. Es importante respaldar el género femenino y en esa orientación se trabaja desde la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Sección Condimentos y Frutos Secos. Apamochis carantum paliantapas mayirunapaj. Ahora viene sección Molidos. Sección Molidos. Muchas gracias, con su traje típico de Andahuaylina y los varones también. ¡Qué bonito! Vamos a aplaudir a las mamitas que nos alimentan diario. Ñañao, hay como sean sección Jugos. Las mamitas que diariamente preparan los jugos donde nuestro señor alcalde se apersona para disfrutar también del rico jugo andahuaylino. Y ahora, una sección importante del mercado modelo. La sección papas. Recordemos que Andahuaylas es el mayor productor de papa en el Perú, junto con Tarma y Huánuco. Por eso la papa andahuaylina está en los mercados del Perú. Vamos ahora a dar la bienvenida a nuestros hermanos de sección verduras. Sección verduras.
con su traje verde. ¡Qué bonito! Ese aplauso, por favor, a las lindas mamitas que han llegado hasta nuestra plaza para mostrar también su cariño a esta tierra chanca. Ellas se levantan 4, 5 de la mañana para llegar al mercado y de esta manera presentar productos limpios y saludables. Viene la sección oyucos. ¿Quién no quiere comer un oyuquito de charqui? Qué rico el oyuquito de charqui, papazapacha. Asnapachayo. Vamos a ver, viene la sección miel y tococh. Parece que va a haber una entrega de presentes a nuestro alcalde. Miel chata mamá malia chuachis. Con kai mi charcalaña casian. Sección panes. La tanta de cada día. El pan que el Padre Arévalo día a día sacramenta en el altar. Y aquí viene sección leche fresca. Leche fresca, gracias. Inmediatamente sección queso. Mamá sajeta mueve, mamá queso chata. Feliz aniversario, dice sección frutas. Han venido muy bien organizados, señor alcalde, señores regidores. Y lo que nos gusta a los que madrugamos, sección caldos. ¡Qué rico es el caldo de gallina, de cordero! Ahora viene sección ceviches y comidas. Mañana estoy por ahí temprano. Un ceviche pejerrey de pacucha. En el mercado modelo de Andahuaylas también hay restaurantes. Y ellos son los conductores de los restaurantes. La sección restaurantes te saluda por tu aniversario. El mercado de Andahuaylas tiene todo, no falta nada. Ahora viene sección de carne procesada. Una sonrisa, mamitas lindas. Aceritis tumpachanta. Ahora viene la sección de carne de ovino y porcino. Ovino y porcino. Juchichapas. Hay comunja. Sección pollos. Ahí está el pollo. Feliz aniversario, dice sección pollos. Inmediatamente pues una banderola muy linda. Sección chaluas. Sección pescados, muchas gracias. ¡Qué lindo! Inmediatamente la sección carne de cuy y gallina fresca. ¡Añañao! La sección, van a hacer un presente, por favor. Tienen que ayudar ahí. Nuestro alcalde ha recibido una bandeja con 2 cuis gigantes que doña Laura Cuellar Valenza para mañana un rico chactao al estilo curahuasino. Gracias, mamita, muchas gracias. Ahora viene la sección baratijas. Baratijas también es importante porque ahí se vende de todo, ¿no es cierto? Desde un alfiler hasta un Petromax.
Muy bien, correctamente uniformados con sus trajes de color morado. Vamos más atrás, ya ingresando. Sección ropa. Primer y segundo piso. Sección ropa. Hacha Catojcona. Ahí tenemos de todo: pantalones, camisas, casacas, sacos, ternos enteros. Y esta sección tiene también un tercer piso. Sección ropa, tercer piso. ¡Fuerte el aplauso! El mercado modelo Andahuaylas hace su ingreso con las tiendas. Qué linda la mamita que tiene sus tiendas en nuestro mercado. Tiendas del Jirón, Juan Antonio Treyes, servicios técnicos y otros. Salud al aniversario de nuestra tierra andahuaylina. Gracias amigos y amigas, gracias hermanos. Con su traje típico, tanto varones como mujeres. Ahí viene la sección que le gusta a la regidora Mayra Rincón. Sección gelatinas. ¿Qué es? Saludamos con cariño a PEMIPE Andahuaylas. Es una asociación de pequeños y medianos empresarios, industriales y artesanos. Actualmente dirigido por el presidente magíster Hugo Orozco Vivanco. Cuenta en la actualidad con 145 socios debidamente inscritos. ¡Vamos, Huguito! ¡Marcha con marcialidad! Ahí está Huguito Orozco Vivanco. PEMIPE Andahuaylas fue fundado el 18 de septiembre del año 1982. Netamente capacitación y desarrollo empresarial denominado Centro ADEA Apurímac, integrado por mamás emprendedoras que articulan la economía local y regional. ADEA Andahuaylas es el brazo financiero en préstamos y apalancamiento a los asociados, a mamás emprendedoras y el emprendedor local regional a tasas de interés muy bajos en el mercado financiero. Gracias a PEMIPE, gracias a ADEA. A continuación, un importante segmento de la cadena productiva. Ellos son los vendedores ambulantes de golosinas José Olaya. Se han juntado en esta gruesa alegación. Chicles, chicles, cigarrillos, caramelos. Cada día. Compren chicles, compren cigarrillos, compren caramelos, porque de esta manera apoyamos a estas mamitas y hermanos. Asociación de Trabajadores Puente Raulins. Puente Raulins también presente. Más atrás viene la Asociación de Madres Trabajadoras Puente Colonial. Feliz 199 aniversario de Andahuaylas. Con su traje blanco, como tiene que ser. Cuando se expenden comidas, es importante cuidar la higiene, la limpieza. Más atrás viene ya la Asociación de Vendedores de Emolientes, Virgen del Carmen de Andahuaylas.
Gracias, mamitas. Emoliente, calientito en la mañana, en las tardes. Inmediatamente Asociación de Ríos de Agua Viva. Venta de huevito de codorniz. Muchas gracias por su presencia. Inmediatamente ya se aproxima vendedores de Lampa de Oro. Y el comercio ambulatorio Guarmacuyay, también presente con los colores de nuestra bandera andahuaylina. Inmediatamente ingresa a la delegación de Rebelde Guairana. Muchas gracias por su presencia, Rebelde Guairana. Hay una delegación que porta su banderola representativa. Ellos se denominan Club de Conquistadores, Club de Aventureros Juan Galván. El día está de colores, como dice un periodista. Club de Conquistadores. El Club de Conquistadores es una organización juvenil internacional patrocinada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que busca el desarrollo integral de niños y adolescentes de 10 a 15 años, fundado en 1950. El club promueve el crecimiento físico, mental, recreativo en nuestra provincia de Andahuaylas. Tenemos 9 en los distintos distritos de nuestra provincia. Club de Conquistadores, señoras y señores, estamos de fiesta. Es el aniversario 199 de la provincia de Andahuaylas, así sus insignias, sus banderolas. Objetivo del Club de los Conquistadores: el desarrollo personal y el liderazgo, promover valores cristianos y el servicio a la comunidad, desarrollar habilidades y prácticas por la naturaleza. Club de Conquistadores, así me gusta. Hay que conquistar el mundo. Las cualidades principales: caminatas y campamentos. Los conquistadores participan en excursiones y campamentos, aprendiendo técnicas de supervivencia, primeros auxilios y a vivir en armonía con la naturaleza. Aquí están ellos debidamente ataviados. Desarrollo de habilidades. Se ofrecen clases y talleres sobre una amplia gama de temas, desde las habilidades y artes hasta ciencias y tecnología. Ahí están portando los gallardetes que han obtenido en diferentes eventos. El Club Los Conquistadores, parte de ello, es una iniciativa de ellos, es una emoción personal, una actitud que debe asumir un andahuaylino. El Club de Conquistadores. Deportes y recreación, actividades físicas y deportivas, proyectos comunitarios. Participen en actividades de servicio comunitario como limpiezas de parques, visitas a asilios y campaña de salud, promoviendo el espíritu de ayuda y colaboración, así como también tiene programas espirituales que realizan estudios bíblicos, devocionales y eventos espirituales que se fortalecen la fe y los valores cristianos. Seguimos con el paso de desfile. Bueno, un reconocimiento a un héroe nacional. Sí, un reconocimiento a un héroe nacional. Se trata nada menos que de un andahuaylino jeronimiano de nacimiento, el señor Alejandro Barrientos Bustos, héroe nacional en la guerra con Ecuador en 1942. Está representado por su hijo Jesús. Sí, su hijo Jesús Barrientos. La Asociación de los Licenciados ahora de las Fuerzas Armadas del Perú, los Chancas.
Es una asociación establecida, reconocida y registrada en los registros públicos, conformada por licenciados de cada distrito de nuestra provincia de Andahuaylas de las décadas 1980 al 2000. Ahí está, sí, señoras y señores, la Asociación de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú. Hermanos, con los pasos firmes y decididos como ayer, ahora y siempre, listos para defender nuestra patria. Con el imperio decisivo, el Ministerio de Defensa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha reconocido a la Asociación de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú, los Chancas, como veteranos de la pacificación nacional del Perú. Así es, disuasivo, reconocido y respetado, alimentado por los valores y virtudes de sus acciones que emulan la memoria y esencia de nuestros heroicos soldados. Asociación de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú. Los licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú, los Chancas, saluda por su aniversario a la provincia de Andahuaylas. ¡Que viva Andahuaylas! Son tantos los licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú listos para defender nuestra patria de cualquier agresión extranjera. Así se forman, siguen formándose los licenciados de las Fuerzas Armadas. No se quedan allí, siempre hacia el norte, en la vanguardia de las acciones que realiza un pueblo como Andahuaylas. Los soldados de nuestra patria en actividad pasiva, pero en cualquier momento están al pie para poder defender a nuestro territorio nacional. Los licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú, manifestando que aquí estamos Andahuaylas para cualquier evento que se nos convoque. Estamos listos para defender nuestra provincia de Andahuaylas. Aquí estamos los hijos de la tierra de los Chancas. Aquí estamos con ese espíritu de trabajo y de lucha para alcanzar nuestros objetivos. Es el deseo de la Asociación de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú, que se denomina los Chancas, emulando a los grandes hombres de nuestra antigüedad, de los siglos pasados, los Chancas, que emularon sus vidas en procura de un bienestar mejor para la tierra andahuaylina, partiendo de aquí hacia el este, donde estaba el Cusco. Los Chancas, una civilización de indómitos valores de esta parte de nuestro territorio nacional. Por eso los andahuaylinos siempre estamos presentes en cualquier acción, decididos, venciendo toda clase de obstáculos y de dificultades. Es el desfile de honor. Sí, es el desfile de honor en este aniversario de la tierra de los Chancas. Compañía de Bomberos de Andahuaylas, la institución más prestigiada del Perú. La institución más prestigiada del Perú, presente en la pista de desfile, saludando a las autoridades, jefes de instituciones y la población en general. El 23 de noviembre de 1999 se cumplió con el caro anhelo de contar con la compañía de bomberos, a la que se le asignó el número 153 en mérito a la resolución jefatural número 389, que están haciendo su paso por la pista de desfile. Esta compañía pertenece a la 19ª Comandancia Departamental de Apurímac del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Sí, los bomberos, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú es en la actualidad competente en materia de prevención, control, de extinción de incendios estructurales, realiza acciones de atención de accidentes vehiculares y emergencias médicas, rescata, salvataje de vidas expuesta a peligros, brinda los servicios de manera voluntaria. Por eso es la compañía de bomberos de Andahuaylas, sin recibir ninguna clase de remuneraciones, trabajando, arriesgando su vida. Ahí está la ambulancia de la compañía de bomberos de Andahuaylas, que merece una atención especial, y lo está haciendo la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
Señores y señoras, damas y caballeros, digna concurrencia, cerrando con broche de oro este apoteósico desfile de honor en homenaje a la nación chanca, a la creación política de la provincia de Andahuaylas. En este momento se hace presente los dignos integrantes de la División de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal de nuestra honorable Municipalidad Provincial. Integrantes que en forma indesmayable vienen cumpliendo la misión de velar por cautelar la vida, la paz social, llegando a erradicar y clausurar el funcionamiento ilegal de discotecas y centros del antro, bares y cantinas, asimismo múltiples intervenciones donde se desarrolla el crecimiento de presuntos delincuentes comunes, auxiliando y salvando la vida de personas. Estos hechos conoce la población andahuaylina, reconoce el pueblo a esta noble labor que denodadamente y con el ordenamiento del comercio brindan un apoyo importante a nuestro pueblo y la seguridad. Señoras y señores, ellos son los responsables de velar por la paz y seguridad interna. Muchas intervenciones gracias al responsable, el Superior Policía Nacional del Perú, Manuel Ramírez, cuya información llega a las bases informativas de Radio Exitosa de manera permanente. Gracias, hermanos del Cuerpo de Serenazgo, la Policía Municipal, hombres y mujeres que tienen como misión velar por la paz y seguridad interna de esta ciudad, de toda la provincia de Andahuaylas. Así se construye esta patria chica, esta nación chanca, culminando las unidades motorizadas, vehículos que permanentemente atienden ante cualquier circunstancia que el caso amerite para poder tener en cuenta y de esta manera coadyuvar a la tranquilidad y paz social que el pueblo de Andahuaylas requiere, coadyuvando la labor de esta manera de nuestro alcalde ingeniero Abel Serna Herrera y el cuerpo de regidores de nuestra provincia. Acto seguido, señoras y señores, el capitán de infantería Borges Flores Juan Andrés, jefe de línea del agrupamiento, dará cuenta al ingeniero Abel Manuel Serna Herrera, alcalde de la provincia de Andahuaylas, que la ceremonia ha concluido. Sí. Estado Mayor, paso ligero. Marchen. Estado Mayor.
Señor alcalde de la provincia de Andahuaylas, la ceremonia ha terminado. Gracias, señor alcalde. El ingeniero Abel Serna, alcalde de Andahuaylas, ha felicitado al jefe de línea y su Estado Mayor por esta magistral demostración de civismo y cariño a nuestra tierra en su aniversario.